Bienvenidos, un saludo amigos y amigas, bienvenidos a la Sala San Borondón, a las ondas de Radio San Borondón, también ese saludo muy afectuoso para cuantos oyentes y cuantas oyentes nos están acompañando a través de las ondas, que sabemos que son muchos y más hoy a esta hora en que pues estamos muy expectantes, ¿no?, ante la visita por vez primera de lo que para nosotros es, pues siempre buscamos metáforas y cuando recibimos pues personalidades de la categoría humana, intelectual de Federico Aguilera Clin, pues se nos ocurre el pino de Vilaflor, que creo que es el más grande y el que tiene un diámetro más ancho, o pues uno de esos faros, ¿no?, que en las noches pues seguro que a algún que otro velero navegante pues digamos que les dé gran ayuda para conducir su ruta adecuada, ¿no? Pues para nosotros, personas como Federico Aguilera Clin, yo creo que para el pueblo canario pues constituye ni más ni menos pues un referente y un guía, y nos da mucha pena que digamos que el mensaje, pues la sabiduría que atesora Federico Aguilera Clin pues durante años pues casi se quede en los muros de la Universidad de La Laguna, donde desde luego si guarda prestigio la Universidad de La Laguna pues es gracias a profesores, en este caso pues el catedrático Federico Aguilera Clin, cuantos como él pues ayudan a nuestros jóvenes pues a reconducir un archipiélago canario por una senda a la medida del ser humano y a la medida de la honradez, de la honestidad, de los valores humanos, de la solidaridad y contra la miopía y los intereses de la usura, pues conducen a los jóvenes a no un archipiélago, sino a un planeta habitable y un planeta que el ser humano no lo acabe dinamitando, que ya para eso pues están las leyes de la física y demás. O sea que parece que el ser humano, ese otro ser humano mezquino y torpe y dueño de buena parte del planeta, pues se empeña en dinamitarlo antes de tiempo, ¿no? Bueno, pues estamos en este ciclo, los cimientos de un mundo sostenible, la alternativa democrática y social. Ese es nuestro empeño, aportar desde esta Universidad Libre del Atlántico, que es Radio San Borondón a esta hora de la tarde, pues ese esfuerzo pedagógico que yo creo que esta sociedad pues tanto agradece, y más en estos momentos que sufrimos, ¿no? Si me permiten, antes de que Federico Aguilera Clin pues aborde ya su conferencia, la incompatibilidad entre capitalismo y democracia. Hay veces que uno dice esto, Federico, y seguro que te lo habrán comentado a ti, bueno, ya será para menos, qué exagerados, qué alarmistas, pero ¿por qué están haciendo populismo, tal? Bueno, pues hacen falta intelectuales que aporten datos, razones, que hagan incontestable pues esta afirmación de que efectivamente capitalismo y democracia pues es incompatible, ¿no? Bien, pues si me permiten una pincelada biográfica, yo le dije a Federico, tú me corriges porque seguramente que algún gazapo habrá, porque esto de internet pues a veces es fiable y a veces no tanto, pero bueno, lo que sí le dije es que yo iba a huir como del agua caliente de los anglicismos y de esas palabras en inglés, porque yo pues aprendí inglés en la primaria y poquito más. En fin, somos de esa generación que... Te lo puedes saltar porque yo creo que tampoco hace falta... Bueno, pero... Bueno, pues el profesor Aguilera Clin recibió en el año 2004 el Premio Nacional Lucas Mellada de Economía y Medio Ambiente, distinción otorgada anualmente por el Ministerio de Medio Ambiente en el Estado español. Sus ámbitos de investigación son la economía del agua, la economía ecológica y la calidad de las decisiones y problemas ambientales. Se especializó inicialmente en la economía de los recursos naturales y del medio ambiente, cuando en Canarias aún no existía la economía aplicada, y así contribuyó a implantar en el año 79, por vez primera, una facultad universitaria española
o sea, en una facultad universitaria española, una asignatura que relacionaba la economía con el medio ambiente y posteriormente la economía con la ecología. Con el tiempo se ha ido especializando en economía ecológica, sobre todo en economía del agua, la gestión de acuíferos y los trasvases en la península y los mercados del agua en Canarias, así como aspectos teóricos sobre economía ambiental y ecológica. Cuenta, entre otras, con las siguientes publicaciones: Problemas en la gestión del agua subterránea, del año 89, Economía del agua, del año 92, Canarias, Economía, Ecología y Medio Ambiente, del año 94, es coautor junto con otros colegas. De la economía ambiental a la economía ecológica, del año también 94 y también junto a Vicente Alcántara. Economía de los recursos naturales, un enfoque institucional, del año 96. Economía y medio ambiente, un estado de la cuestión, del año 98. Los mercados del agua en Tenerife, del año 2002, en colaboración con Miguel Sánchez Padrón. Tengo un título aquí, Federico, que te voy a pedir que me eche una mano, porque del año 2006 tengo una antología de los costes sociales de la empresa privada. Sí. Calidad de la democracia y protección ambiental en Canarias, del año 2006. Ha publicado numerosos artículos en revistas de ámbito estatal e internacional, Agricultura y Sociedad, todo esto son revistas especializadas, Hacienda Pública Española, Información Comercial Española, Ecología Política, Revista de Economía Aplicada, Revista de Estudios Regionales. Bueno, y aquí ya empiezan las revistas inglesas y norteamericanas. Bueno, Diario Internacional de Medio Ambiente y Contaminación, en fin, algunas otras. Me van a perdonar. Ha participado en congresos y ha impartido conferencias en Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Suiza, Túnez, España. Y bueno, pues ya la parte más, digamos, personal, pero yo creo que es bueno saber que nació en Ciudad Real en el año 53 y que Federico Aguilera Kling vive en Tenerife desde que tenía pues 12 años, bueno, en el año 66. 13 años. Desde los 15 años pertenece al grupo de montañeros de Tenerife y ha caminado por innumerables senderos de las Islas Canarias y ha escalado por los Alpes y por los Andes y no sé por cuántas cordilleras más, porque esto posiblemente esté un poquito desactualizado. Después, lo confesaremos, ¿no? Y bueno, pues Aguilera Kling no duda en afirmar, y aquí pues tomo prestado un párrafo que seguramente que él ahora pues lo va a decir de viva voz: hemos de procurar que el sistema económico coevolucione con el sistema natural para integrarse en él, o vamos reorientando, cambiando nuestro estilo de vida hacia uno que sea más compatible con el medio ambiente, o esto colapsará en algún momento sin saber siquiera cómo, porque estamos viendo que el cambio climático no va a ser lineal, que un incremento pequeño de temperatura puede desarticular los ecosistemas globales. Bueno, pues yo, para que los oyentes vean que estamos arropando, como Dios manda, a Federico Aguilera Kling, pues les vamos a pedir un aplauso a todos ustedes para dar la bienvenida como se merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Has terminado? Sí. Hagamos las luces. Por la presentación y por el aplauso. De todas maneras, quiero corregirte una cosa. No es la primera vez que vengo aquí. Ya he estado yo hace años con Pedro Natael y con Cándido. Creo que estuvimos aquí en una mesa hace por lo menos del año 2004, por ahí sería. Con el tema del puerto de Granadilla. Verdad, sí. Que hubo una época en la que veníamos aquí a dar la lata, ¿no? O sea que ahí estamos. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta noche. Yo lo que he tratado simplemente es de hacer mi trabajo y disfrutar mucho, porque realmente me siento un privilegiado. He ido buscando temas y he ido haciéndome preguntas que me salían, yo no sé de dónde, pero me salían y yo decía, ¿y esto? Y he intentado seguirlas, ¿no? Y decir, bueno, ¿y esto por qué es así? Y en plan niño, eso lo tengo muy claro, que yo creo que cuando uno tiene la curiosidad de un niño, te falta tiempo para andar buscando y... Pero bueno, ahí. Bueno, esto es una charla que yo di hace unos meses en un seminario en la Facultad de Filosofía y que la grabaron allí la gente de San Borondón, pero que no salió bien porque yo me movía mucho. Y entonces la persona que estaba con la cámara, pues la volví medio loca, la pobre, yo no sabía que estaba ahí y entonces intentaron ponerla al internet y no había manera, ¿no? Entonces me pidieron, ¿puedes volver a repetir? Bueno, y lo que he hecho ha sido... repetir, pero modificando algunas cosas, acortándola un poco también e incorporando alguna
Pero vamos, el esquema del índice es el mismo, ¿no? Yo creo que a la pregunta esta que me hago, me imagino que la mayoría tenemos la misma respuesta. No, no es compatible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, nos dicen, no, hombre, pero es que claro, este es el menos malo de los sistemas, no sé qué, todas estas cosas que dicen. Entonces, yo lo que hago es simplemente, estos 4 puntos, verle un poco, son pinceladas, claro, la evolución del capitalismo y de la democracia implícita que conlleva la cotidianeidad del capitalismo. Es decir, nos podrán decir lo que quieran, hay elecciones, hay un parlamento, perfecto. Pero ¿cómo funciona esto día a día? ¿Cómo funciona cotidianamente en relación con la democracia? Y ahí voy a empezar con Tomás Moro, de 1500, porque es que yo creo que esencialmente, no formalmente, las cosas han cambiado no demasiado. Bueno, primero es el tema este de la evolución del capitalismo. La disociación, vivimos en democracia y combatimos tiranos en el exterior, es decir, un poco hacia adentro y hacia afuera, cómo es la relación capitalismo-democracia, posibilidades de la democracia y luego movimientos sociales, emociones y razones. Esto es un apartado que incluí en aquella conferencia porque había leído unas declaraciones de un sociólogo muy prestigioso, Zygmunt Bauman, que es de origen polaco, que a mí me gusta mucho y que he leído cosas muy interesantes de él, pero que en unas declaraciones en El País descalificaba al 15M porque decía que tenía mucho más sentimiento que razón. Y a mí me pareció que es que las cosas empiezan por las emociones y por los sentimientos. Si no, pues ahí tenemos a la gente que nos gobierna que no tiene sentimientos de ningún tipo, no tienen alma, son unos desalmados. Y así nos tratan, ¿no? Entonces, yo digo, pues menos mal que hay gente que tiene emociones y que tiene sentimientos, porque desde luego los políticos, la mayoría de los políticos, es que no sienten absolutamente nada, ¿no? Bueno, estos conocerán o habrán oído que Tomás Moro escribió en 1516 Utopía, que es un libro muy conocido, bueno, pero aparte de la reflexión que hace sobre una posible utopía, al final del librito, cuando ha terminado de explicar lo que era ese estado utópico, hace unas reflexiones que a mí, cuando las leí por primera vez, me dejaron totalmente... Tomás Moro era abogado de los comerciantes de Londres y los conocía bien. Y entonces, él hablaba de repúblicas como de estados, ¿no? No tenía que ver, aunque eran monarquías, hablaba de repúblicas, ¿no? Quiero decir, estados. Dice, ahí tienen, ¿no? Esas repúblicas que florecen por ahí no se me antojan otra cosa que una especie de conspiración de los ricos que tratan de sus intereses bajo el nombre y título de república. Y es que los 4 puntos que tienen aquí, ustedes hacen un viaje en el tiempo y dicen, este hombre estaba viendo lo que venía. Vamos, discurren e inventan todos los modos para retener sin riesgo de perderlo lo que apañaron con malas artes, no lo que apañaron justamente, para adquirirlo al más bajo coste con el trabajo y fatigas de todos los pobres y aprovecharse de ellos. Estas maquinaciones, tan pronto como los ricos han decretado que se observen en nombre del pueblo, pasan a ser leyes. Y habla de los ricos como estos hombres funestísimos, que lo que sería suficiente para todos se lo reparten con insaciable codicia. Aquí tienen 4 puntos de una actualidad sorprendente. Y, bueno, esa idea de conspiración, lo estamos viviendo, pero vamos, de una manera salvaje. Que si el petróleo, que si las no renovables, que si las infraestructuras, que si Granadilla, miren para donde quieran. Y luego nos dicen que somos unos conspiranoicos. ¿Pero qué conspiranoicos? ¿Pero qué están haciendo ustedes y con qué criterios lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen, él habla de maquinaciones y es cierto, son hombres y mujeres funestísimos y funestísimas, ¿no? Porque realmente no nos respetan lo más mínimo. Bueno, esto lo decía Tomás Moro en 1516. Adam Smith, que a mí me gusta mucho releerlo y sacar cosas. Hace poco saqué un articulillo sobre él, porque claro, es de una lucidez tan grande que digo, pero si es que a mí me ayudan a entender cosas actuales, ¿no? Bueno, pues Adam Smith, que yo creo que aquí coge mucho de Tomás Moro, en 1790 y algo, cita, las leyes y el gobierno pueden ser considerados en todos los casos como una coalición de los ricos para oprimir a los pobres y mantener en su provecho la desigualdad de bienes. Entonces, es decir, Adam Smith, claro, interesadamente se le conoce como el de la mano invisible, ultraliberal. Bueno, no, de eso nada. Era un observador del poder interesantísimo y sabía muy bien qué preguntas hacerse. Y bueno, pero
Aquí tienen otra de Adam Smith. Esto es para que yo esto se lo pongo a mis estudiantes y les digo, ustedes piensen en este momento. Y piensen, vean con estas gafas, piensen lo que estaba viendo Adam Smith en aquella época. Aquellos que tienen el mayor interés en defraudar y en imponerse al público son los que con frecuencia dictan la regulación del comercio. Miren las medidas que se están tomando actualmente. La reforma laboral, la reforma financiera, el préstamo de 500.000 millones de euros al 1% a los bancos, que luego echan a la gente que no les paga. Entonces tú dices, pero si es que estamos en una situación. La reglamentación del comercio, las reglas de juego de la economía, siempre es un engaño mediante el que los intereses del Estado y de la nación se sacrifican en beneficio de una clase particular de comerciantes. Actualicen el lenguaje y estamos viendo todo lo que está pasando ahora mismo. Todos los intereses del Estado y públicos se están sacrificando en beneficio de una clase particular, él llamaba de comerciantes, pongan ahora de banqueros, financieros, etcétera. Es una situación similar. Por eso a mí me quedo asombrado cuando leo estas cosas y digo, ¿en qué hemos cambiado esencialmente? ¿Cómo es posible que se le preste 500.000 millones de euros a los bancos al 1%? Y que encima se permita que sigan echando gente a la calle porque no paga. Cuando a los que había que echar era a los bancos porque no han pagado. Entonces, bueno, quiero decir, todo esto es de una actualidad que a mí me encanta, vaya. Galbraith, que es un economista ya más contemporáneo, ¿no?, en el 73, vuelve a retomar las ideas de Smith, pero con un lenguaje nuevo. Él habla de la gran corporación en Estados Unidos y dice, lo que necesita la gran corporación, los intereses privados se transforman en interés público. Es lo mismo que estaba diciendo Adam Smith anteriormente. Lo mismo, pero con otras palabras más actualizadas. Y esos intereses privados, fíjense, aquí está, estoy viendo a Cándido, esto es Granadilla, Cándido. Este es el puerto de Granadilla, esto es el tema del petróleo, estos son las renovables, estos son tantos disparates, tantas cosas que se han hecho en la península, aeropuertos inútiles, aves inútiles, autopistas. Es que está aquí, se transforma en política pública. Claro, no lo van a financiar ellos encima, con fondos privados, ¿no? Sus intereses, los de los privados, se convierten en interés público. ¿Qué es lo que se ha hecho con Granadilla? Declararlo de interés público para seguir con el cuento, ¿no? Entonces, de verdad, hay cosas que son... Y claro, esto ya nos vamos... Subimos un poco más y Galeano, que tiene una pluma y una lucidez extraordinaria, dice... Empieza a cambiar ya un poco la mirada y dice, vale, eso está muy bien, pero además la economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Entonces, ¿lo vemos o no lo vemos? Porque tenemos oportunidades todos los días, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, esto es otra manera de mirar, esto es crimen organizado. ¿Pasa? Es que nosotros nos dicen, no, los mercados... Esos mercados, pero miren lo que están haciendo con Grecia. Vamos, esto es crimen organizado. Y lo demás, pasa que el lenguaje, como nos cuesta mucho hablar con claridad, porque nos da miedo, porque nos intimidan, claro, es que es así. Oiga, que estamos en democracia, usted no puede... ¿no? Esta mañana estaba viendo un documental con los estudiantes de una de las asignaturas que tengo en Estados Unidos, es un documental del año 2009. Sobre el tema de la alimentación. En Estados Unidos no puedes hablar en público mal de la comida de los restaurantes porque te llevan a juicio. Te llevan a juicio. Y de hecho a una presentadora de televisión, Oprah Winfrey, o Winnie, no sé, dijo en televisión, en su programa, que, porque era verdad, habían muerto varias personas, entre ellas un niño de 2 años, por un E. coli de estas al comer una hamburguesa, y ella dijo en su programa, me niego a seguir comiendo esta basura o no sé qué. Bueno, la llevaron a juicio y estuvo 8 años, 8 años en litigios, al final salió libre. Y a la madre del niño le hacen una entrevista y dice, bueno, ¿y usted qué diría? Dice, no puedo decir nada porque si esto lo van a poner en televisión me pueden llevar a juicio los abogados de las empresas de McDonald's y toda esta gente. Eso es, esto es una parte de las reglas de juego, ¿no? Bueno, ahí tienen, ¿no? Galeano, en este excelente libro, La Escuela del Mundo al Revés, bueno, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Uno de los lemas es, la llaman democracia y no lo es, y cosas de este tipo. Bueno, es que estamos en el mundo al revés. Esto del mercado libre, del libre no tiene nada, ¿no? Entonces, hablar de democracia
esta democracia que invade Irak o que va a invadir Irán en cualquier momento, ¿no? Que invade Libia. Entonces tú dices, esto tiene mucho de democracia. En fin, no sé, ustedes... Claro, aquí este hombre, Costa Gabras, el director de estas películas, para los que somos ya un poquito más mayores, de los años 70 y 80, 70, las nuestras es una época de capitalismo gangsteril. Es que el lenguaje es fundamental. Adam Smith estaba pensando esto, y Tomás Moro, ¿para qué les cuento, no? Sabían dónde estaban, ¿no? O Stiglitz, si quieren, si les parece muy duro lo anterior, nos vamos a Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Y él reconoce, ¿no?, que el cúmulo de intereses es tan fuerte en Estados Unidos, entre el complejo militar, el sistema financiero, la farmacéutica, el petróleo y el carbón, dice, es casi imposible adoptar políticas racionales. ¿Qué está diciendo? Con un lenguaje muy sutilito y muy prudentito, que no se hace nada de lo que se podría hacer cuando hay un debate intelectual, que es imposible un debate intelectual. Aquí no hay debate intelectual tampoco, ¿para qué? Ya deciden ellos lo que hay que hacer. ¿Para qué servimos? Ni las facultades ni las universidades. No tiene ningún sentido la mayoría de las universidades en el sentido de enseñar a pensar, a debatir con argumentos. No quieren argumentos. ¿Qué ha pasado con Granadilla? No quieren argumentos, no los aprecian, los desprecian. ¿Y qué dicen? Bueno, se inventan informes o dicen, tenemos mayoría, esto es democracia, nos han votado, ¿no? No pueden, es imposible adoptar políticas racionales. Stiglitz, en el mismo libro, la economía, todo esto que está pasando, de la llamada crisis, esto es un atraco a mano armada, dice Stiglitz. ¿O qué dice Juan José Millás en El País, en un articulito muy corto? Esto es un golpe de Estado. Es que, claro... yo creo que poder hablar con claridad de estas cosas es muy importante, ¿no? Porque si no, estamos perdidos y nos creemos que saldremos. Esto no es una crisis, es un atraco y es un funcionamiento habitual del capitalismo. Menos mal que tenemos al roto. El roto sí que es un pino, como tú decías antes, de estos como el de Vilaflor, este tan grande, el pino gordo, que cada día te da unas pinceladitas, o cuando llega a la vuelta dice, este hombre, ese sí que tiene iluminación, ¿no? La operación ha sido un éxito, hemos conseguido que parezca crisis lo que fue un saqueo. Bueno, y el lenguaje es fundamental, ¿no? Tenemos un lenguaje que nos cuesta expresarlo con claridad para ver lo que tenemos delante. Entonces, bueno, eso... Esto es de un dibujante del periódico Público, ¿no? Y claro, los que nos gobiernan, ¿qué intereses defienden, no? Es lo que decía antes Galbraith, ¿no? Los intereses privados se transforman en intereses públicos, ¿no? Entonces dice, claro, no me parece mal que los expresidentes, no solo me parece mal, puedan ser contratados, sino que me parecía mal cuando trabajaban para ellas sin estar contratados. Claro, ¿para quiénes trabajan? ¿Ustedes han visto los ministros que hemos tenido desde hace mucho tiempo o los que tenemos ahora? Como el ministro de Defensa es uno de los mayores accionistas de armas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, esto es surrealista, ¿no? Claro. Bueno. Y entonces, claro, este es otro de los... Cuando uno mira los periódicos así con estas cosas, es que estás viendo todos los días auténticos disparates. He hecho una selección cortita para no alargarme mucho, pero bueno... Ahora está todo el mundo preocupado con el déficit. Miren Zapatero, en julio de 2005, 250.000 millones de euros. Ahora resulta que tenemos que pagar nosotros este disparate que hicieron. Aquí nadie es responsable nunca de nada. 250.000 millones de euros para el Plan Especial de Infraestructuras y Transporte. ¡Hala! ¿Y dónde están los argumentos? ¿Y dónde está que esto iba a hacer las tonterías que se inventan? No, esto va a haber cohesión, esto va a ser importante. Ya saben ustedes, han tenido que cerrar líneas de AVE. No, al contrario, además ha roto. En vez de cohesionar, ha aislado, porque ha impedido el mantenimiento de otras líneas de ferrocarril mucho más factibles, menos costosas, etcétera, ¿no? Saben que el AVE no puede llevar mercancías, por ejemplo, porque la construcción no aguanta. Tiene que ser, el AVE pesa muy poco y entonces tienen que estar todos los días, me decía un ingeniero de Renfe, tenemos que estar todos los días con un cuidado tremendo calibrando, porque como se desequilibre un poco el calibrado del sistema, el AVE sale volando, ¿no?
Entonces, bueno, pues venga, 250.000 millones que de pronto nos dicen que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. O sea, que son ustedes y somos nosotros los que hemos metido la pata. Pinceladas, ¿no? Ahora resulta que tienen que bajar, han bajado las pensiones, porque es que, claro, es que no pueden mantenerlas. Pero mire, una de las personas que insiste en que el sistema de pensiones puede entrar en déficit es uno que recibe una pensión vitalicia de 58.000 euros por 3 años de trabajo en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, hombre, ¿dónde hay que firmar, no? Y luego, total, por decir que el sistema de pensiones no puede funcionar, pues es gratis decirlo, ¿no? O esto que ha salido ayer y hoy, ¿no? Endesa ficha a Elena Salgado para Chile. O Endesa mete, esto es del País, y hoy en el Confidencial, Endesa mete en nómina a los 3 grandes partidos políticos. Fíjese la diferente manera de decirlo, ¿eh? No está hablando de personas, sino de partidos. Contrata a Aznar, Salgado, Solbes y Madi. Yo no sabía quién era Madi, he estado mirando, es de Convergencia y Unión, ¿no? Entonces, y aquí me imagino que estará alguno también, hombre, hagan algo también aquí, metan a alguno de aquí, que no, échenle una mano, ¿no? Esta gente, ¿cómo es posible que una persona que dicen que han hecho una gestión de izquierdas, Dios los tenga en su gloria, luego los meten en Endesa directamente, ¿no? Entonces tú dices, pero hombre, pero qué falta de respeto a las personas, ¿no? Y a los 2 meses prácticamente de salir, ¡hala! Venga. Bueno, ahí están, ¿no? Bueno, esto es lo que en Estados Unidos se llama la política de puertas giratorias, ¿no? Da igual, puedo estar en el gobierno y puedo estar en las empresas y cuando no estoy en uno estoy en otro. Cuando estoy en el gobierno digo que hago políticas públicas, pero estoy favoreciendo a los grandes grupos empresariales. Si Elena Salgado no hubiera favorecido a los grupos empresariales eléctricos, no la metían de consejera, digo yo. Si hubiera hecho una política justa, es decir, de que realmente paguen lo que tienen que pagar y que las tarifas cubran y que nosotros tengamos una energía, pues no la meterían ahora aquí para hacerle un favor, ni a ella, ni a Solbes, ni a Aznar, ni a los otros, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, pues aquí esta reflexión de este pobre barrendero con el roto, dice, oye, pues a lo mejor es que es la misma empresa, ¿no? Y no lo sabemos. ¿Lee el texto o...? Sí. Y esto es una foto que me ha mandado hoy el decano de mi facultad. Claro, dice, te mando la foto de los risitas, ¿no? Y es verdad, están todos arrobados, ¿no? Ay, qué guapo es este hombre, ¿no? Ahí tienen, de Endesa al gobierno y del gobierno a Endesa, y tiro porque me toca, ¿no? Es que, y ahí estamos, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué hay que hacer, ¿no? para que te toque esto, ¿no? O este que me lo ha mandado un compañero de la Universidad de Las Palmas. Claro, ahora que José Miguel Pérez, ¿no?, sale en contra de las prospecciones, pues dice, mira, entonces ahí lo tienes, ¿no? Pérez ve el petróleo, esto de hace un año, ¿no? Del 1 de febrero de 2011. Hace un año defendía las prospecciones. Y hace 2 años estaba en contra del puerto de Granadilla. Entonces tú dices, pero bueno, ¿ustedes qué credibilidad tienen? A ver, aquí... ¿Cómo podemos seguir votando a esta gente, no? Bueno, quien los vote, ¿no? Pero ¿cómo podemos seguir teniendo confianza en un sistema en el que nos están mintiendo continuamente? Bueno, este es una persona que hace muchos años, ¿no? Carlos Rodríguez, periodista, en Canarias no hay gobierno, un sindicato de intereses. Seguro que había leído a Adam Smith, está aplicando, es casi el mismo lenguaje que utilizaba Adam Smith, ¿no? Bueno, ahí tienen... Bueno, esa es un poco la primera parte. Claro, hacia adentro, si quieren. Vámonos hacia afuera. ¿Cuál es la relación de unos países supuestamente democráticos con otros países, ¿no? O el bloque de los llamados países democráticos con los países menos desarrollados, ¿no? Por utilizar un poco esa terminología que a mí no me gusta. Bueno, pues Jan Sigler, que fue el comisionado de las Naciones Unidas para el tema del hambre infantil, en el libro El Imperio de la Vergüenza, lo que viene a decir es el tema que a mí es un tema que cada vez me interesa más, el tema de la patología de la normalidad. La guerra. Nos han hecho que veamos con toda normalidad las guerras en las que nos metemos, en las que se meten nuestros gobiernos. Entonces, el imperio de la vergüenza, gobernado por unas clases creadas, organizadas, la guerra ya no es episódica, es permanente. Es una patología.
o ya no constituye una patología, sino la normalidad. El problema es que vemos esta normalidad patológica, o está como una cosa, bueno, está bien, no somos conscientes de que estamos en guerra, porque no nos pilla por ahora. Ya veremos si siguen con la idea de meter aquí una base de la OTAN y con todo esto del Africón, por lo que he leído lo quieren meter en Libia y bueno, no sé, ¿no? Pero esto es también interesante, es el eclipse de la razón, ¿no? O sea, sin guerra esto no funciona. Sin guerra esto no funciona. Sin guerra no podemos vivir así. Yo cuando le digo a los estudiantes, ¿ustedes son conscientes por qué vive la gente ahí en Marruecos, en Túnez, en otros sitios como viven, o en América Latina? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que les llega a través de los medios de comunicación? Pues que son... que están siempre de golpes de Estado, que son gente que es que no está hecha, no está formada, ¿no? Y yo, claro, es que eso es lo que ustedes creen, ¿no? Que es que tienen creencia, ¿no? Por los golpes de Estado. Claro, no relacionan, que este es el gran problema que yo creo, o uno de los grandes problemas que tenemos en la universidad, la imposibilidad de relacionar, la incapacidad de relacionar unas cosas con otras. No se puede entender economía sin hablar de poder, y no podemos entender economía, eso lo saben ustedes igual que yo, sin ver cómo viven otros países. En las facultades de económica eso cuesta todavía bastante, ¿no? Bueno, y en otras también. Relacionar, hay un filósofo y sociólogo francés, Edgar Morin, que trabaja mucho con el tema este. Relacionar, dice, hasta ahora hemos estudiado parcelas, lo difícil ahora es relacionarlas, porque nuestra mente no está preparada, porque no nos han enseñado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Bueno, esto es una lista de la violencia legitimada, ¿no? En la línea de Jan Ziegler, este que les acabo de poner. Entonces, claro, estos días ha estado saliendo en el país, después de ya unos cuantos años, los vertidos de productos tóxicos que hacía la mafia italiana en el Índico para las industrias de todos los países europeos. Y que salen a la luz a raíz del tsunami, el tsunami aquí el famoso, llegan olas a Somalia y entonces meten los bidones, empiezan a salir, llegan a la playa, la gente se acerca y hay cientos de casos de muertes por cáncer y por todo tipo de disparates, porque no sabían, pero las industrias europeas sí sabían que estaban vertiendo allí, porque era la mafia a las que le pagaban para que lo hiciera, porque era 20 o 30 veces mucho más barato que cumplir con la legislación europea. Estos son las industrias democráticas, ¿no? También. Y lo de los piratas somalíes, pues es un resultado después de que los barcos europeos sin licencia empiezan a saquear los bancos de pesca allí. Bueno, esto el país acaba de sacar unas cuantas cosas. Bueno, ahí tienen ustedes, ¿no? En los puntos suspensivos, ya saben, Irán está ahí en el punto de mira y... Bueno, y encima Obama queda hasta bien como diciendo, no, quiero agotar todas las posibilidades, todavía no. Es como están haciendo el juego de que Obama está frenando a Israel. Israel, déjame que voy, y el otro no, todavía no, espérate que tengo elecciones. Espérate, cuando empiece la campaña electoral ya veremos, ¿no? Es que da la impresión de que es así. Esto es una indecencia tan grande que tú dices, Dios mío, pero ¿dónde estamos, no? Pues ¿dónde estamos, no? Claro, si la gente cree que estas personas son respetables, después de lo que han hecho, en una democracia mínimamente razonable, yo creo que estas 3 personas estarían en la cárcel. Porque vamos, lo que han hecho es una salvajada. Pero no, encima, los periódicos sacan continuamente sus declaraciones, los tienen por personas honestas, dignas, que tienen cosas que decir. Entonces tú dices, el mundo al revés del que habla Galeano, si es que no está exagerando nada Galeano, ¿no? Claro, esto hay un amigo mío que dice, José Manuel Naredo, que dice que los políticos se han convertido cada vez más en comerciales. Los ministros son comerciales. Piensen ustedes, en este ministro que está con el tema de las renovables, parece un comercial de Endesa, ¿no? O los otros, son comerciales auténticamente. Y representan, y acabamos de ver la transparencia esta de Salgado y el otro, ¿no? Son comerciales, no defienden los intereses públicos. Entonces, claro, aquí el roto, con esa indignación que tiene, dice, cada vez nos exigen más a los comerciales, efectivamente. Claro, por eso estamos... Mira, aquí tiene otro comercial también muy interesante. Bueno, este ya dejó la empresa. Entonces, claro... Fíjese qué imagen más sorprendente, el presidente del Parlamento español visitando
a un dictador, ¿no? A ver si, oye, véndenos un poquito de petróleo, anda, no seas así, que es que, claro, tú dices, es que, bueno, ahí sorprendentemente el país sacó que el encuentro entre Obiang, Bono, CiU, PP, PSOE, reconocía que era para el reparto de del petróleo guineano 600.000 barriles diarios, ¿no? Fueron allí a decir, oye, dale algo a Repsol, hombre, porque que algo deben estar tramando, porque ya han visto que el país lleva un tiempo metiéndose con el hijo de Teodoro, Teodorín, ¿no? Que le han confiscado un montón de propiedades en París y que anda por ahí y en Malibú y no sé dónde. Bueno, Teodorín está llevando a tu padre a la perdición, ¿no? Porque ya verás tú lo que va a ocurrir dentro de poco. Le van a invadir con la excusa de que Teodorín es un bichito. Bueno, pues esto, bueno, como esto, ahora claro, Internet es una cosa interesantísima. Tú tecleas ahora cualquier nombre de político y te los ves a todos juntos, ¿no? Pues aquí tenemos a Sarkozy con el amigo Gaddafi, ¿no? Antes, aquí riéndose, ahí tengo una colección, bueno, no hace falta coleccionar porque salen ya en Internet, ¿no? Eso era antes, ¿no? Luego, ¿qué pasa? ¿Por qué se invade Libia? Bueno, a mí hay un analista que publica, que le traducen en Rebelión, que me gusta mucho, que se llama Pepe Escobar, que es brasileño, que publica para el periódico Asia Times, que en política internacional tiene cosas que me dejan asombrado, ¿no? Porque él dice que una de las razones fundamentales de la invasión de Libia es que los bancos franceses, Gaddafi había pedido que se transfirieran miles de millones de euros de sus fondos en Francia a bancos chinos. Y Francia dijo, eso nada, esto se queda aquí porque bastante mal estamos ya para que tú encima te quieras llevar. Y entonces, además dicen, ya no compraba unos cazas que fabrican en Francia, unos aparatos de guerra, ¿no? Los Rafale, y que ya no contrataba con los franceses la construcción de una planta nuclear. Entonces dijeron, bueno, a este le ha tocado ya la intervención democrática y humanitaria, ¿no? Así que vamos a por él. Le creamos un grupito de insurrección y tal, les damos palo y luego decimos que ha sido Gaddafi y ya está. En nombre de pinchamos a las Naciones Unidas para que haga una intervención humanitaria y aquí y todo estupendo, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, franceses y británicos redactaron la que se convertiría en la resolución 1973 de la ONU, dice, y Washington se sumó alegremente a la fiesta. Lean a Pepe Escobar, que se lo van a pasar muy bien, es uno de los analistas políticos más desinhibidos y más simpáticos que hay, y le pierde el respeto a toda esta gente, es que no se le puede tener respeto a esta gente haciendo estas cosas, ¿no? Bueno, antes Sarkozy era amigo de Gaddafi, después en Libia es un peligro, hay que acabar el trabajo. Fíjense que hasta qué lenguaje, ¿no? Hay que acabar el trabajo. Si esto parece el oeste, ¿no? Esto parece... hay un general norteamericano que en uno de los libros de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, reconoce que muchos años después, en un momento tuvo la lucidez de reconocer que se había convertido en un pistolero del capitalismo. Dice, me decían que fuera Honduras, que fuera Guatemala, no sé qué, y en un momento escribió su memoria y dijo, me he sentido como un pistolero del capitalismo. Esto es, este comercial que es Gaddafi, de la banca y de las nucleares y de otras cosas, hay que acabar el trabajo. Vamos, es que esto es pistolerismo. Pero aquí tampoco nos quedamos cortos, ¿no? Guerra en Libia, un orgullo para el PSOE. Declaraciones de José Blanco, ¿eh? José Blanco ha asegurado que España debe sentirse orgullosa por participar en el conflicto. Sí, señor, viva la democracia, ¿no? Claro. Entonces, claro, es que son cosas, y luego dicen que son de izquierda y que si no están ellos, qué peligro, ¿no? Entonces dices, Dios mío, bueno. Bueno, entonces a mí una de las cosas que me interesan mucho es esta gente psíquicamente que tiene en la cabeza. Porque hay un sociólogo de origen griego, perdón, economista, de origen griego, Castoriadis, que luego, él era del Partido Comunista griego, luego estuvo en el Partido Comunista francés, se fue muy pronto del Partido Comunista y luego fundó una corriente socialismo barbarie y luego al final terminó, se formó como terapeuta y puso una consulta como terapeuta. Y los libros suyos, claro, para mí son muy sencillos de leer, porque no introduce grandes complejidades o grandes complicaciones, pero tiene una visión tan lúcida entre su formación como economista y su formación como terapeuta, y
y bueno, plantea unas cuestiones realmente lúcidas, ¿no? Y entonces, en esa línea, Lowen, que es un psiquiatra norteamericano que murió hace un par de años, en un librito suyo, El narcisismo, plantea esto, ¿no? Dice, claro que a mí un amigo me recomendó leerlo porque estábamos hablando un día en su casa de estas cuestiones, de estos políticos, y dice, mira, léetelo, a ver a quién encuentras. Claro, cuando uno lee esto, ¿ustedes en quién piensan? Es que los tenemos todos los días en los periódicos, en las televisiones, en la radio. Tendencia a actuar de manera antisocial. Mienten, engañan, roban, incluso matan, sin que se vean ellos, siendo alguno de culpabilidad o remordimiento. Se actúa sin sentimientos conscientes. Ahí hay otra parte. Pero es que cuando uno lee este párrafo, uno está viendo a los políticos que nos gobiernan y que se meten en Libia, que se van a meter en Irán. Tú dices, pero bueno, ¿no? Entonces aquí pasa algo, ¿no? Y entonces en esta línea hay una mujer, Alice Miller, que murió el año pasado, que es psicóloga y filósofa, que esta mujer ha trabajado mucho el tema del maltrato infantil. Y a mí me parece interesantísima. Me puse a leerla hace tiempo porque yo, mis últimos proyectos o mis líneas de investigación, cuando llegué a los temas de calidad de la democracia y de por qué se toman las decisiones que se toman, la siguiente pregunta que me vino es ¿por qué los políticos no mienten tanto? ¿No? ¿Por qué nos dijeron que Granadilla no, pero ahora sí? ¿Por qué ¿por qué nos mienten tanto? ¿No? ¿Por qué prometen una cosa y hacen la otra? Entonces me puse a leer sin mucha orientación. Empecé con Castoriadis, con Lowen, con Miller, con Fromm, Erich Fromm. Estoy leyendo cosas sorprendentes de Erich Fromm, una lucidez impresionante. Entonces Miller, esta mujer, dice, ahí lo tienen, ¿no? Cuando pierden la conexión con los sentimientos las personas, ya para ellos mentir es una cosa habitual. No sienten que están mintiendo. ¿Por qué? Entonces, y piensen ustedes eso es una cosa que he aprendido a fijarme en el rostro de los políticos cuando mienten. No se les mueve un músculo, ¿no? Y tienes aquí, claro, Lowen o esta mujer dice, ¿no? Ciertos políticos se declaren cristianos o de izquierda, si es que me da igual, ¿no? Y promuevan al mismo tiempo la producción de armas como la de Hiroshima. Dice, aprendieron hace ya mucho tiempo a no sentir nada. Y este es un tema que cada vez me interesa más porque las explicaciones económicas son comerciales, lo acabo de decir antes, son unos comerciales. Pero ¿por qué uno se mete a comercial? ¿Es solo por el dinero? Y bueno, puede que tengan como decía Tomás Moro, son insaciables, ¿no? Una codicia insaciable, son funestísimos. Pero bueno, en aquella época Tomás Moro pues tenía, o Adam Smith, yo creo que ahora sabemos más del ser humano. ¿Qué es lo que hace que una persona se meta a comercial desalmado? Porque esa es la palabra, ¿no? Y que mienta sistemáticamente, como dice Lowen. Y claro, a mí me gusta tratar de entender algo estas cuestiones, ¿no? Entonces Miller, que trabaja mucho con el tema del maltrato infantil en Europa, que no está hablando de Zambia ni de sitios así, del maltrato infantil en Europa o en Occidente. Y dice, los niños maltratados, dice, que somos la mayoría, dice Miller, cuando esos niños se introduzcan en las esferas políticas se dedicarán a continuar la labor de destrucción iniciada en ellos por sus padres, camuflándose tras un papel de redentor. Aquí todos nos dicen que lo hacen por nosotros, ¿no? Yo no sé si son conscientes de lo que dicen. O de por qué actúan como actúan. Pero bueno, es una línea que a mí me parece interesante y que, ojo, que esto no está excusando las acciones, Entonces Miller, sigo un poco con ella, dice, si alguien puede salvarnos de la catástrofe, será quien no haya perdido por completo su capacidad de sentir. Esas burlas que nos hacen a nosotros con frecuencia, es que Aguilera es más ecologista que economista, ¿no? Es que no sé qué, es claro, es que ustedes son unos sentimentales, porque Granadilla, ¿no? Porque no sé qué. Claro, el problema es que ellos no sienten nada. El problema son ellos. No somos nosotros. Nos hacen creer que somos nosotros. Que no solo tenemos sentimientos, sino que además argumentamos. Y Cándido lo sabe bien y los que hemos estado tratando ahí y muchas personas, de argumentar con calidad, con cualquier tema, porque además nos miran, no nos perdonan ni una. Y dedicamos tiempo a buscar información. Se la damos y decimos, mira, mejor que la tuya, de más calidad. Vente a un debate. Nunca vienen. ¿Por qué no vienen nunca a un debate? Porque saben que mienten. Y porque saben, y yo estoy muy orgulloso de eso, que nosotros expresamos sentimientos.
Es que es así, es que es importante para el tema de argumentar mejor, ¿no? Es la experiencia del sentir la que nos hace capaces de darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Estos ni sienten ni padecen. Quien no está en condiciones de sentir no puede aprender de las experiencias. Estos ya acabarán de consejeros de Endesa o de cualquier otro disparate de estos y bueno. Y claro, aquí hay un psiquiatra español muy interesante, Alberto Fernández Liria, que tiene un artículo, bueno, ha trabajado mucho con el tema de la violencia. Dice, ojo, todo esto de lo que estoy hablando, estamos preparando una cosa juntos. Dice, todo esto de lo que tú me dices, esto es violencia, todo esto es violencia. Lo que pasa es que no nos permiten verla así. Dice, no, violencia, hombre, violencia, pues en este país, la violencia más legitimada para verla, quiero decir, es la violencia de género. Pero luego, esta violencia de estar invadiendo países y de hundir a la gente, echar a la gente de las casas mientras a los bancos se les da esos préstamos tan baratos, eso es violencia pura y dura. Pero cuando uno dice, eso es violencia, hombre, ¿qué nombre le pones a eso? Entonces él dice, ojo, cuidado con esta distinción entre si son psicópatas o malvados. Yo le digo, yo creo que son un poco de todo, ¿no? Son una parte psicópatas y otra malvados, ¿no? Dice, claro, el psicópata no es consciente de lo que hace. Yo dudo que esta gente cuando hace Granadilla, cuando hace lo de las renovables, cuando hace lo del petróleo, no sea consciente de lo que hace. Entonces, tengo problemas con qué etiqueta le pongo, ¿no? Pero ahí hay un comportamiento que no es sano. Vaya, vamos a dejarlo. El roto, aquí tengo 2 o 3 seguidas del roto, porque es que estamos en campaña, disculpen las promesas, ¿no? Es que lo retrata muy bien. Este me encanta, ¿no? Porque refleja muy bien lo que dice Lowen, ¿no? Os bajaremos los sueldos, os quitaremos derechos, nos llevaremos la pasta y además nos votaréis. Idiotas, ¿no? Que es lo que le falta. ¿No? Es que el roto para mí es insuperable, ¿no? Claro, y la pregunta es, ¿por qué nos dejamos intimidar tanto por esta gente? Es interesante. ¿Qué educación tenemos? Quizás tenga razón Miller. Miller dice que, bueno, luego sigo, este es el tema, ¿no? Ya no se creen las mentiras. Así no se puede gobernar. Para mí este es un dibujo revolucionario en un sentido amplio. O nos dejamos de creer las mentiras o estamos vendidos. Claro, este punto es un poco ridículo, si quieren. Después de ver cómo funciona el capitalismo y qué respeto tiene por la democracia, pues hablar de posibilidades de la democracia es un poco... Porque el capitalismo ha vaciado de contenido la democracia. Hay un contenido formal, venga, sí, elecciones, pero bueno, tranquilos, ¿no? El roto también ha hecho algunos dibujos muy interesantes, ¿no? Un disco, cara A, B, dice, bueno, la música es la misma, ¿no? Entonces, claro, pero vamos... Esto es un vaciamiento de la democracia. Y encima, claro, cuando ellos hablan como si estuvieran iluminados, ¿no? Nosotros somos los representantes de la democracia. La democracia es cotidiana o no es cotidiana. O hay individuos democráticos de manera cotidiana, igual que la justicia. La justicia no es solo lo que hacen los tribunales, los fiscales y los jueces. Es una actuación cotidiana. Para mí, lo de antes, que el Banco Central Europeo le suelte 500.000 millones a los bancos, es profundamente injusto. Es una injusticia enorme. Bueno, pero no terminamos de verlo así, ¿no? Y a un nivel un poco ya más, esto citando a Amartya Sen, que es Premio Nobel de Economía, la democracia es el ejercicio de la razón pública. Oiga, dennos argumentos de calidad, vénganse aquí a hablar, no me vengan con historias, déjenme que contraste la información. No me digan que ustedes tienen un informe, como me ha dicho alguien antes, que por lo visto alguien ha citado hoy, de que privatizar la sanidad en Canarias ahorraría 4.000 millones. Déjenme que lo vea, a ver cómo lo han hecho, hombre. Y me financian el tiempo que tenga que estar ahí estudiando eso. Y cogemos un grupo de expertos en sanidad pública, como Vicente Navarro y otros cuantos que hay por ahí, que saben mucho, y que nos lo analicen, ¿no? Claro, es que eso es democracia. Bueno, y esto me gusta mucho porque este Premio Nobel de Economía, que no es nada, no es una persona así muy crítica, dice... ¿Qué es exactamente la democracia? Pues para empezar debemos evitar su identificación con la idea de gobierno de la mayoría. Ojo, ¿eh? O sea, esto de que la mayoría está legitimada para hacer cualquier disparate, de eso nada.
Castoriadis, del que les he hablado antes, ¿no? Claro, la democracia no es el voto relativo a cuestiones secundarias, ¿no? Ni la designación de personas que decidirán por ellas mismas sin dar cuenta, ¿no? Es la capacidad de decidir por sí mismo sobre cuestiones esenciales y con conocimiento de causa. Claro, si no es así, la democracia se convierte en una comedia. No podemos pronunciar, no nos dejan que no. Lo que hemos sufrido para informarnos, y sigo hablando de Granadilla, ¿verdad, Cándido? Pero es que da igual el tema de la ampliación de los rodeos, todos son temas en los que uno tiene que estar mirando continuamente. No te facilitan nada, es terrible. Ni te facilitan, ni te financian, todos son zancadillas, trampas. Entonces tú dices, pero hombre... O Stiglitz, hablando de la democracia en Estados Unidos, ¿no? Él la llama la corrupción al estilo americano, ¿no? Regalos de miles de millones de dólares a las empresas farmacéuticas, como la RIC, que para que no... Estamos a nivel americano aquí también, ¿no? La compra de elecciones con contribuciones a gran escala a las campañas, ¿no? Reducciones de impuestos para los millonarios. En fin, la democracia en Estados Unidos ha ido acompañada de una desigualdad cada vez mayor. Y encima quieren que la gente la defienda, claro. No, esto es imposible, ¿no? Bueno, y para ir terminando, claro, ¿qué hombre necesita este tipo de capitalismo que continuamente está violando la democracia? Pues esto es de Fromm, uno de los textos más interesantes que he leído de Fromm. Dice, un hombre convertido en consumidor, que no tenga individualidad, que esté dispuesto a obedecer y sobre todo que se crea libre. Esto es lo interesante, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, a nosotros desde pequeñitos nos están metiendo en la cabeza, haz esto, tienes que ser así, tienes que hacer lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Luego, primero en casa, luego en la escuela, ¿no? Esto está bien, esto está mal, luego la universidad, y ya cuando has terminado te sueltan y dicen, ahora tú eres libre de pensar. Dice, libre, pero si no sé ni lo que me han metido, ¿cómo voy a ser libre? Libre albedrío, sí, tú ya eres libre, nada. Dice, pero si no sé ni quién soy, ¿no? Pero si no sé ni de dónde vengo, ¿no? Pero déjenme un tiempo para que yo repiense un poco y diga, a ver un momento, espere, déjenme que yo viva un poco y que yo contraste. Claro, o sea, es un lavado tan grande que ni siquiera sabemos lo que nos han metido. Y entonces, claro, y encima nos creemos libres. Yo esto lo he comentado en clase alguna vez y he tenido respuestas muy interesantes, ¿no? Porque le digo, no sé quién decía, era un filósofo norteamericano, no me viene ahora a la cabeza, que decía, el 90% es aprendido y el 10% innato. Pero nos hacen creer que el 100% es innato. Entonces, bueno, hablando de estas cosas en clase, había gente que se enfadaba, decía, pues yo siempre soy consciente de lo que pienso y de lo que hago y bueno, tranquilo, perdona si te he molestado, ¿no? Claro, porque es interesante, porque es que nos creemos libres. No, yo soy consciente de lo que compro, de lo que hago, de lo que no hago. Y la realidad es que los psicólogos lo que te dicen es que habitualmente la conciencia es una islita en un océano de inconsciencia. No somos conscientes habitualmente de por qué hacemos lo que hacemos. O en gran medida, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, Fromm tiene una definición del carácter revolucionario que me encanta, porque claro, para mí esta es una de las grandes reflexiones que hace, ¿no? ¿Qué es el carácter revolucionario? El de una persona sana, viva y cuerda. Un hombre desobediente, y hay que decirlo así, desobediente, libre e independiente. Esto es un proceso dificilísimo. Además es que nos van intimidando y nos van asustando continuamente, ¿no? La persona sana en un mundo insano, el ser humano desarrollado en un mundo tullido, la persona despierta en un mundo semidormido, ese es el carácter revolucionario. Esto es toda una vida, ¿no? O por lo menos uno mirarse aquí y decir, ¿y yo por dónde ando, no? Claro, yo estoy por aquí o... Es que, de verdad, a mí Fromm me está dando una cantidad de lucidez o de atreverme a mirar de otra manera. Claro, porque es que es así, aquí todos vamos como, no, yo ya estoy formado y tal, sí. Fromm, en otro texto, ¿no?
es lo que he comentado anteriormente, ¿no? La separación entre pensamiento y emoción, ¿no? Que nos han dicho que tiene que ser así. Mentira, porque en neurología, en psicología te están diciendo continuamente, luego lo vemos también, la emoción es previa a la razón. No hay razón sin emoción. Y aquí te descalifican, es que en fin, está un poquito tocado, ¿no? Porque se emociona fácilmente, ¿no? Y tal. Bueno, si no tenemos relación emoción con lo que pensamos, lo que queda del pensamiento es intelecto, vacío. Habilidad para manejar conceptos o para mentir, simplemente, ¿no? A este le miento yo, le digo yo, le intimido. ¿No? Yo digo a veces de broma, en clase digo, ¿ustedes no me han visto a mí con traje? La legitimidad, que es un juego, ¿no? O sea, yo puedo venir aquí así, pues con vaquero y con un suéter, pero uno se intimida más con un traje. Digo, y si encima doy una charla en inglés, bueno, no vean ustedes ya la intimidación. Claro, es que son escenarios que uno crea para distanciarse o para acercarse, ¿no? Entonces yo puedo ir en plan estrecho, en plan rígido, con mi traje y cosas así. Y yo soy consciente de que, o a veces, yo cuento algunas cosas. Yo estuve una temporada estudiando en Estados Unidos y me he dado cuenta de que cuando digo, yo tuve un profesor en Estados Unidos que me decía, es una atención total. Sí, claro, todos estamos ahí muy mediatizados, ¿no? Espera, a ver quién se lo dijo y tal. No, en Estados Unidos, ¿eh? No es lo mismo que diga, pues mire, el otro día estuve hablando con una persona en el Sobradillo que me dijo y tal. Bueno, que a lo mejor era de una sabiduría impresionante también, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, y esto es lo que les comentaba al principio, estas declaraciones de Bauman. El 15M es emocional, le falta pensamiento. ¡Qué bien! Para mí, cuando lo vi, dije, lo voy a utilizar, no estoy nada de acuerdo, ¿no? Por lo que acabo de decir antes, ¿no? Es que sin emoción no hay pensamiento, vaya, ¿no? Pero bueno, no sé muy bien por qué lo dijo, quizás fue una cosa muy interesada de descalificar. Bueno, lo cierto es que a pesar de eso, los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos se asustaron, como dibuja aquí el Roto en este dibujo, ¿no? Los jóvenes salieron a la calle y todos los partidos envejecieron. Y es así. Por mucho que le moleste a mucha gente, las emociones que desplegaron los del 15M fueron tan potentes que los partidos dijeron, uy, no nos hemos enterado de nada y esta gente está en la calle, ¿eh? Aquí está pasando algo. Y es que es verdad, no se habían enterado de nada. Y siguen sin querer enterarse, la mayoría. Esto es de Maturana, un biólogo chileno muy famoso, ¿no? En la línea del juego de antes, fue profesor en Harvard y muy interesante. Entonces, hablando de razón y emoción, dice, cuando hablamos de ecología, pobreza, ética, tal y cual, dice, ¿sabemos que hablamos de emociones? De motivos que nos dan para argumentar después con otra calidad, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, claro que sí. Y es que es fundamental empezar por decir, estas emociones me llevan a este tipo de argumentos y de pensamientos. Y vamos a contrastarlos, ¿no? Y esto no sé si lo verán bien, esto es que hay un dibujante sevillano, Brieva, que a mí me gusta mucho, es un gamberrete muy simpático, y acaba de sacar un libro, y el otro día viendo, me hacía mucha gracia este profesor, el profesor Spins, que dice, catedrático honoris causa, bueno, él ya ven que se llama esto horas bajas de la ciencia, ¿no? Dice, a falta de otros foros más apropiados, el profesor Spins no dudaba en bajarse a la esquina más cercana a defender con ahínco sus originales y pintorescas teorías. Y entonces él dice, bueno, mediante estas complejas ecuaciones he logrado demostrar matemáticamente que el capitalismo es incompatible con la democracia y con la vida humana, vaya, además de terriblemente sucio y muermo, ¿no? Y entonces esta pareja que pasa por delante le dice, ay, mira, este pobre hombre no sabe ni lo que dice, anda, échale algo, que me da mucha penita, ¿no? Entonces, bueno, esto lo digo para terminar porque me parecía que tenía... Les recomiendo a este hombre, este es otro lúcido de estos impresionante, ¿no? Así, y yo por lo menos disfruto muchísimo y lo utilizo en algunas charlas también. Pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que no les he dicho nada nuevo, lo dije al principio, pero bueno, hemos pasado un rato aquí agradable. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora viene el ratito para las preguntas
Y bueno, pues si me permites, yo te hago un par de preguntas y luego ya pues, pasaremos el micrófono de forma muy concisa. Pues, digamos, nos ha hablado, digamos, nos ha apuntalado por dónde debe venir la alternativa, ¿no?, para revertir este estado de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opina Federico Aguilera Clin sobre si es factible legislar sobre la limitación de la riqueza? Si eso sería un parche o habría que empezar, por ejemplo, por ahí. Bueno, no sé si habría que empezar por ahí. Yo creo que es totalmente factible legislar, porque además la limitación de la riqueza tiene que ver fundamental, la riqueza monetaria, me imagino que estás hablando. Sí. Igual que se legisla sobre los salarios. El otro día, en un texto que puse de Adam Smith, en un artículo, Adam Smith decía, aquí los empresarios, los patronos, decía, siempre se están quejando de que los salarios son altos, dice, pero nunca le prestan atención a que al efecto perjudicial de los beneficios elevados. Por supuesto que se puede controlar los beneficios. De hecho, se controlan, o mejor dicho, de hecho, no se controlan. Por eso, ¿quién paga impuestos fundamentalmente en este país? Los asalariados. Los empresarios, o parte de, porque esto a veces, mire, cuando yo hablo de empresario no estoy hablando de la persona que tiene un bar, ¿no? Estas cosas, yo creo que, o del pequeño, persona que tiene una tienda, ¿no? Entonces, la gente que tiene un gran volumen de ingresos y que se mete con temas financieros, saben que tiene una fiscalidad muy diferente y muchísimo más baja que la que podemos tener los profesores, los funcionarios, vaya, o los trabajadores normales. Eso es una manera de controlar o de no controlar la riqueza. Se puede hacer de otra manera, por supuesto, claro. El pasado sábado, a la llamada de varios sindicatos, pues de los que denominamos alternativos, por definirlos de alguna manera, pues esos sindicatos que están al margen de los, digamos, de las macro cifras, etcétera. Bueno, pues lanzaron una llamada a colectivos sociales, políticos, también las grandes centrales sindicales, y lograron reunir en Las Palmas de Gran Canaria pues a una treintena desde colectivos ecologistas, pasando por colectivos vecinales y, por supuesto, comisiones obreras, UGT, los convocantes pues de COBAS Canarias, Intersindical, FESOC, y bueno, pues nos parecía que aquello era pues un paso de, digamos, un gesto simbólico de una gran envergadura, y siempre estamos soñando con esa utopía de la unidad, pues para poder plantarle cara pues a este estado de cosas, ¿no? ¿Eres optimista respecto a que, decía ayer Manolo Marrero aquí mismo, el PP está induciendo a que la izquierda sindical, social, política se una de una vez, ¿no? ¿Crees que eso yo no soy optimista. No soy optimista. Bueno, tampoco quiero desanimar a nadie, estoy expresando lo que yo siento y lo que yo pienso. No soy optimista con respecto a esa unión de la izquierda. No soy optimista con respecto a que las manifestaciones puedan aglutinar a muchísima gente. No lo están consiguiendo, y además yo creo que desde hace ya unos meses no se ve mucha gente en las manifestaciones. La última del Puerto de Granadilla, por ejemplo, pues fue floja. La del otro, la semana pasada, creo, también fue floja. Entonces yo creo que tenemos que pensar en otras formas de expresar nuestro descontento, pacíficas, no estoy hablando en nada. Tenemos que ver alguna otra forma de expresar nuestro descontento que sea más efectiva, porque no veo yo que esa izquierda unida, que tampoco sé muy bien si es izquierda en conjunto, ni electoralmente ni en la calle, desde mi punto de vista, porque hay mucha gente que no termina de verlo o de vivirlo así. Yo no sé cómo hacerlo. Primero, el ejemplo de Grecia. Grecia lleva no sé cuántas huelgas generales y les han dado por todos los lados. Y entonces eso a mí me va a decir, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos entonces? Es que no lo sé, honestamente no lo sé. Y no creo que nadie pueda decirnos en ningún... Mira, vamos a hacerlo así, a ver. Bueno, estamos en un proceso viendo qué se puede hacer. Y yo reflexiono también, digo, en Grecia, al contrario, les han seguido dando, los siguen hundiendo. Y aquí, mira, lo que ha ocurrido en Valencia y en Barcelona, a la mínima han sacado a la policía. Si no han provocado también eso ellos, ¿no? Como ya pasó con el 15M en Barcelona.
Entonces, no sé, yo en este momento no sé, lo digo honestamente, no sé si esa unión de la izquierda es factible, no sé qué significa una unión de la izquierda, no sé si las manifestaciones tienen sentido o van a conseguir algo, no sé, yo creo que hay quizás otras acciones, lo que pasa es que no terminamos de verlas con claridad y a lo mejor tampoco las veo yo. Por ejemplo, para mí una primera sería sacar el dinero de los bancos. Los bancos están viviendo como nunca. Boicota a los bancos. Intentar crear, no sé cómo, pero seguro que hay gente que sabe, cooperativas de crédito. En Cataluña hay algunas muy interesantes, los GAP, los grupos de apoyo a proyectos. Boicot a determinados productos de consumo que no sean locales, ojo, y que no sean de comercio justo, y en el sentido ese de, por aquí parece que el comercio justo es solo el que viene de Nigeria o de Ecuador, el café que viene de Ecuador. No, es que aquí hay gente que está haciendo agricultura ecológica o agricultura no ecológica y que explota de manera salvaje a los trabajadores. Entonces yo creo que empezar a organizarnos como consumidores y como ciudadanos, decir, esto no lo vamos a comprar. A esta persona no. Me parece muy bien que sea empresa canaria, pero yo no voy a comprar. ¿En qué condiciones están los trabajadores? ¿Qué cobran los trabajadores? ¿Qué cobra el empresario? Yo creo que por ahí hay mucho que hacer. Entonces, el tema de los bancos, el tema del consumo, para empezar, esto podríamos, no sé, organizarnos de otra manera, que no sea solo salir a la calle y que luego te vuelves a tu casa frustrado. Y dices, ¿y ahora qué? Y te llegas a tu casa y dices, esto no funciona. Yo creo que por ahí, por esa línea de la mezcla de ciudadanos consumidores, que no sé cómo, pero sí estoy convencido de que hay un potencial muy grande que no estamos aprovechando. Por ahí es por donde yo creo que podríamos empezar a decir, oye, esta gente se lo está tomando en serio. No sé, se me ocurre, Pues en los colectivos vecinales, sindicales, etcétera. De hecho, pues líderes sindicales reconocidos y conocidos por todos, pues reconocen que entre sus filas, entre sus militantes, pues hay votantes del Partido Popular. Si no, pues la correlación de fuerza sería otra, ¿no? Cuando decimos, bueno, las grandes centrales sindicales tienen no sé cuántas miles de afiliados y sin embargo, pues después los resultados electorales son los que son, ¿no? O cuando en los colectivos vecinales se demoniza, o sea, se prohíbe, vamos, se convierte en tabú hablar de política porque se confunde pues digamos el ser apolítico con el ser apartidista. También entiendo que antes un poco tal vez tu reflexión va en el sentido de que los partidos políticos pues no son ya organizaciones democráticas. Bueno, yo, el documental aquí hay un señor que está pidiendo la palabra ahora mismo, sí. El documental de Memorias del Saqueo, de Argentina, que creo que lo han puesto aquí también, para mí hace una reflexión muy interesante de los partidos mayoritarios, que se han convertido en organizaciones para el reparto de cargos. Y es que es así. Y además, desde que se distancian continuamente, completamente de las personas, hasta de sus mismos militantes, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que todos los partidos, podemos decir que un 10% de partidos tienen un anclaje interesante. Para mí el 90% de los partidos mayoritarios y los llamados nacionalistas están esperando gobernar con quien sea, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Aquí en Cataluña da igual, ¿no? Entonces yo no espero nada de esa gente. Sí, espero más sufrimiento, más mentiras, más a peor, ¿no? Entonces, del otro 10%, no sé hasta qué punto solo, por eso digo, no sé hasta qué punto solo vía electoral y no vía ciudadano consumidor podemos hacer algo, no lo sé. Y yo vengo aquí a aprender también, ojo, no esperen de mí cosas que yo también, para mí es muy interesante escucharles a ustedes, ¿no? Pues ahí vamos porque seguro que el tema se ha prestado pues a... Allí detrás lo que les vamos a pedir es pues, que haya mucha participación y que sean pues muy breves y ir a la pregunta y al grano. A ver, Lázaro, en primer lugar, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lázaro. Yo quisiera aportar como que me gusta la filosofía y siempre con ideas revolucionarias, que tengo algunas. Me gustaría decir que aquí el filósofo debería ser el político y no todos los pendejos que van a vivir de la política, con los respeto a los políticos que sean legales en los partidos.
Por lo tanto, para mí, la idea revolucionaria de la solución está en la filosofía política o de la unión de los filósofos. No quiero extenderme más. Muchas gracias. Casi, Federico, te vamos a pedir que vayas, si no te importa, tomando notita y así ya encadenamos todas las intervenciones, sí, a ver, porque había varias manos. A ver, Inocente. Bueno, vamos a ver, yo en realidad un poco en conexión con esto último que ha hablado sobre el tema de la función pues de la izquierda, de los representantes, de movimientos, de las huelgas y demás, voy a decir algo que no sé si es inconveniente, o puede ser para algunos, o es un error mío, pero una cosa curiosa, a mí me sorprende que estamos haciendo huelgas por una reforma laboral injusta, justa para el señor Rajoy, innecesaria, no sé, equitativa y saludable, como dice la Iglesia, pero dice que es justa y necesaria. Y sin embargo, hemos salido a la calle por esta reforma laboral injusta, cuando hay una reforma laboral que lleva tiempo ya haciéndose aquí en Canarias, en los hoteles, la industria hotelera, tiene una reforma laboral propia, indignante, y no se hace nada. Es sorprendente, es decir, nos digo la tremenda incoherencia, o que nos estamos viendo ciegos, que no sabemos ver la realidad, y que simplemente nos llevamos de llevar perdidos, ¿no? ¿Cómo es posible, que me parece perfecto, yo participé en la manifestación contra esta reforma laboral, pero hay una reforma laboral más dura, que por las noticias que tengo, se está haciendo aquí en la industria hotelera. Es decir, gente que trabaja del orden de 18 horas, obligada, no donde dicen que estás obligado, pero mira, si no lo haces, vete pensando en marcharte. Y entonces, bueno, esto está ocurriendo. ¿Qué pasa con los inspectores de trabajo? ¿Qué pasa con los sindicatos? Entonces, estamos perdiendo la realidad. Yo creo que eso no se debe de obviar en absoluto, ¿no? Y bueno, por no coger más la palabra, me gustaría hablar de más cosas, pero no. Bueno, pues después, si es necesario, volvemos entonces. A ver, Emilio, había más manos, si me recuerdan. Ajá. Buenas noches, don Federico, y bienvenido. Siempre es agradable de escucharle. Una pregunta solo. ¿Cree usted que la punta del iceberg ya no hay de ahí para abajo nada más o no ha aparecido del todo? Y después me gustaría, por ejemplo, matizar lo siguiente. Estamos viviendo el pan y el circo que ya los romanos habían inventado. Hay no sé cuántos parados tenemos aquí en las islas, mas sin embargo, generalmente, difícilmente van a una manifestación, pero sin embargo en el carnaval vaya a ver cuántos habían ahí, lo lógico que siempre pasa. Y después lo que muchas veces se cree el político, cuando le votan esa invención que se sacaron ellos de la manga, piensan que han recibido un cheque en blanco para hacer lo que les da la gana. Antes publicaban los proyectos políticos cuando iban a las elecciones, ya ni siquiera, que no cumplían ni una coma de él. Mas ahora ya ni siquiera eso hacen. Y después también lo siguiente, están ahora los medios de comunicación que son los que alimentaron mucho la guerra de Libia, ahora están con la cuestión de Irán y de Siria. Irán, por ejemplo, que ahora es el condenado, resulta ser de que al lado tiene a Israel cargado de bombas atómicas y nadie dice nada, ni los medios de comunicación nuestros. Y yo pienso, por ejemplo, que la educación de los pueblos está por encima de todas las cosas. Desde la escuela primaria, la educación que podamos recibir y eso. Hoy hay fútbol. Mucha gente que a lo mejor deberían de estar sentados aquí escuchándole a usted, que es tan grato escucharle, pues a lo mejor están en el bar gritando gol y tantas cosas por el estilo. Una de las cosas también que me llama mucho la atención, cuando me sube un tranvía, desde que se sube un joven, se supone universitario, se suben ahí a la altura de Guajara, y lo primero que sacan es la maquinita esa y comienzan con ella pam, 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 pam. ¿Ya? Por otro lado nos meten a los viejos con el perrito que lo vamos paseando por ahí y llenando de flores todas las aceras. Gracias. Bueno, no sé, salvo a nadie, Emilio. Hola Federico, yo me tengo que ir porque me están esperando hace un rato, pero sí quería agradecerte. Y la verdad que quieres ver el fútbol. Y a mí, no, tengo un ensayo de esos que tengo de lo único que hago un poco fuera de esa lucha que tú sabes que mantengo día a día. Es darte las gracias por esta
charla tan amena y desde luego agradecerte el mantenernos esa llamita encendida desde hace tantos años. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias a Cándido Quintana, que pertenece como a 3 grupos folclóricos, no se crean que... A ver, Miguel. Hola, buenas noches. Gracias por esta conferencia. Una de las cosas que yo me planteaba y quería también que, si podías decir algo al respecto, que seguro tendrás algo que decir, el valor casi que tenemos el pueblo, el poco valor que nos dan lo ejercemos en el momento de las elecciones y nos parece que somos determinantes para alguna cosa, ¿no? Y la única democracia que ejercemos es votar por Juan, por Pedro o por Abel, simplemente, porque luego es como una carta blanca, ¿no? Entonces, yo ante la incompatibilidad, el título mismo de la charla, incompatibilidad entre capitalismo y democracia, ¿cuál es el sentido que tiene el que la gente vayamos a votar, ¿no? Y ahí implico también a muchos nuevos partidos que salen o que nos creemos con mucha fuerza y cuando sabemos cuáles son las reglas del juego, ¿no? Es decir, estamos entrando en el juego del capital, me parece a mí. Entonces, pues ante eso me gustaría alguna reflexión de Federico. Vale, muchas gracias, Miguel. Y a ver, ¿había más personas interesadas en intervenir? Hay jóvenes hasta tomando nota, Emilio, que por aquí. Muy aplicado. A ver, sí, adelante. Buenas noches, gracias por la charla. Y quería preguntar desde el punto de vista económico, ya que probablemente sea la manera en la que ellos se basan y la manera en la que se puede, digamos, hacer un poco de pupa, ¿no? Todo esto que apuntabas del consumo, de la, si se quiere, desobediencia civil, en parte, ¿no? Que allá apuntan bastante pensantes por ahí, quizá choque con lo que es la legislación, ¿no? Y con la fuerza. Entonces, ¿de qué manera no violenta, aparte de estos pequeños actos, de sacar el dinero de bancos, de no consumir en exceso, de intentar pensar antes de consumir y hacerlo responsablemente, se pueda ahondar un poco, ¿no? En cuanto al tema económico, porque pienso que un poco es la energía, ¿no? de este capitalismo, ¿no? Muchas gracias. ¿Y Inocente de nuevo? Sí. Bueno, yo quería decir algo más, sobre todo, bueno, por alegrarme enormemente. A mí me ha gustado muchísimo que un técnico, que se supone que es un economista, hable de emociones, ¿no? Porque para mí ese tema es muy importante. Siempre cuando veo un político que habla, no me dejó perder por argumentos. Sé que debajo de esos argumentos hay otra cosa. Hay un sentimiento y, de hecho, esas mentiras se dicen porque es un juego dialéctico. En el fondo siempre hay un interés que es una emoción. Leí hace pocos días a alguien que decía, debajo de los grandes credos siempre está una emoción poco confesable. Y yo creo que es verdad, es cierto. Yo cuando era joven también creía que dominaba la razón. Y es que hasta me di cuenta, cuando tenía 20 y tantos años, digo, no, a mí lo que domina son las emociones. Y muchas veces lo que yo llamo razón es justamente racionalización, que es justificación racional de algo que no está tan claro que realmente sea verdad, ¿no? Y entonces un deseo lo enmascaro y lo hago que parezca aceptable, mediante la utilización de un juego dialéctico de la razón, de qué palabras, qué es lo que hacen los políticos. Y yo realmente cuando veo un político, veo un falso. Es que lo miro, muchos de ellos, claro. Sí. Por supuesto, no lo digo a todos, veo la falsedad, ¿no? Sí. Y es lo que digo siempre, un poco lo que he estado diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta? Es decir, ¿por qué? Porque sigue pensando, es cierto, en este sentido, de que somos razón, y no es verdad. Y no es verdad. Ciertamente es cierto, y eso me ha gustado en ese sentido, ¿no? Y también el tema de la cuestión de los sentimientos de estos señores, yo creo que sí que es un problema de psicopatía la que tienen. Damasio, en su libro En busca de Spinoza, lo explica muy bien. Y dice, realmente es que estos hombres es que tengan sentimientos, es que no tienen ninguno. Es decir, hacia sí mismos sí, el dolor de los demás, el afligir daño a los demás no les preocupa en absoluto. Disfrutan con ello. Por un ejemplo, no sé si en este libro o otro que he leído, en que hablaba de un psicópata que mataba en serie. Era asesino en serie, pero solamente la policía le pudo demostrar 4 casos. Quería que confesase y él no confesaba en absoluto.
y no sabían cómo. Pero se le ocurrió lo siguiente a un policía, y dice, mira, fulanito, que también ha matado por lo menos 20 más que tú. Entonces se puso un fulanito, no, yo mucho más, ese no servía para nada. Claro, era su orgullo, que tiene un narcisismo como dice, enorme, claro, bestial, que solamente es sentimiento hacia sí, ni ellos mismos, como analiza Erich Fromm, ¿no? Cuando dice que no son ni ellos, es su reflejo, porque no son ellos mismos a quien se quieren. Es una imagen equivocada de que ellos no son así, un ser humano no es lo que ellos se sienten, ¿no? Y es verdad que me parece muy interesante y a mí me ha gustado enormemente, ¿no? Y es verdad, yo creo que todos deberíamos analizar en ese punto de vista y no dejarnos engañar, saber qué hay detrás de esto, qué hay detrás de todo eso. Pues una ambición desmesurada, ¿por qué? Porque simplemente ellos quieren que tienen un poder, el hombre se sienten como dioses, claro, pero si es que es ridículo, claro, porque es que no le importa un pepino. No, pero es que además son unos mandados. Claro. Es que esa es la paradoja también, ¿no? Por eso el tema interesante claro, Damasio, Maturana, todos estos que están con el tema de las emociones, razón, ¿no? O Adam Smith con el tema de la compasión, ¿no? Es que son unos mandados, pero creen, ellos se engañan continuamente y dicen, sí, yo soy un mandado, pero mira, a vosotros os voy a poner de rodillas o no sé qué. Entonces, claro, tú dices, este está fatal, ¿no? Claro, y la pregunta es la que tú has dicho, ¿no? ¿Por qué no se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿O por qué la gente, en relación con lo que tú preguntabas también, Miguel, ¿no? ¿Por qué la gente no se da cuenta? Porque estamos en un sistema tan sutil de manipulación que es terrible. Es que es muy difícil. Eso que me decían a mí algunos estudiantes. Yo soy consciente siempre soy libre y me doy cuenta de lo que hago. Bien, perfecto. Yo tampoco me voy a poner pero lo que trato es de abrir cuestiones. Y bueno, todos tenemos tiempo, pero es una pregunta clave que nos hacemos todos. ¿Cómo? O sea, el dibujo del roto, o bajaremos los sueldos, no sé qué, no sé cuánto, y además nos votaréis. Es de una sutileza psicológica impresionante. Actualidad, pero además está reflejando la estructura psicosocial de millones de personas, ¿no? ¿Por qué aceptamos eso? Sabemos que nos están engañando, sabemos que nos están mintiendo, sabemos que van a seguir con más reformas, con más ajustes, con más recortes. Y la gente sigue votando. Pero emplean palabras que tienen un efecto subliminal muy fuerte, ¿no? Claro. Muchas veces. La idea de grandeza, por ejemplo. Vamos a votar al PP porque ellos sí saben hacer negocios, ¿no? Nos vamos a hacer grandes. Y de alguna manera envidiamos incluso esa manera de ser, ¿no? Y bueno, por ese lado lo manejan bien, ¿no? Y bueno, dan idea de mucha eficacia, de la gloria, de los grandes imperios, que a Alejandro Magno o Carlomagno o a Napoleón lo admiramos, ¿no? Bueno, estos señores eran simplemente gente que invadía un país y lo hacía a sangre y a fuego, con daño y sangre. Decir, es que es una gloria para un imperio. Sí, pero mira las declaraciones de Blanco que he puesto, orgulloso, el PSOE está orgulloso de la invasión de Libia, tú dices. A ver. ¿No? Bueno, ¿estabas tú también? Solo apuntar que a lo mejor el tomar medidas económicas o el tomar la iniciativa en contra de este poder tan grande hace que digamos, no se haga porque parece que está mal, ¿no? Parece que es malo, que también eso se está haciendo daño. Se ve más claramente a lo mejor ese daño que se puede hacer a ese sistema que hasta desde tiempo, pues de esa época, de 1500, 1600, hasta ahora, ha funcionado y ha subsistido y ha dado de comer a tanta gente. Y le ha quitado la comida. Exacto, y ha empobrecido a tantos que el que se rebela es el malo. O sea, claro. Y si tú vas a rebelarte, vas a hacer algo en contra, te van a tachar de malo, incluso los que están pasando lo malo, ¿no? Pero mira, eso yo creo que, claro, tienes razón, bueno, estoy contestando así un poco, eso de alguna manera es lo que dice Fromm del carácter revolucionario, ser desobediente, atreverse a ver simplemente, atreverse a ver de una manera diferente a lo que te piden que veas, ya eres malo, ya eres raro, ya te dicen, mira y te digo porque yo lo he sufrido. Entonces, vamos, tampoco me voy a poner aquí yo de mártir, pero es un asunto mucho más sutil. Cuando tú decides no ver lo que te dicen que veas, simplemente eso, y el niño pregunta, ay, pero ¿y esto no es así? Yo siempre le digo a los estudiantes, miren, aquí hay, en algunas cosas que explico, aquí el tema hay que hacerse como el niño. El niño tiene una edad en la que no hace nada más que preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué perdemos eso?
porque nos domestican de alguna manera. Y yo digo, hay que recuperar eso, porque si no recuperamos esa curiosidad infantil que decía Einstein, que es la base, dice, un sabio es un adulto que tiene la curiosidad infantil. Y yo creo que o recuperamos eso, ese porqué, y decir, oye, tú me estás diciendo que las prospecciones son y tal, pero es que yo no lo veo así. O lo de Granadilla, o tantas cosas, ¿no? Entonces, es que no lo veo yo así. Entonces, claro, pero el problema es que, eso que tú has comentado también en relación con la economía, la mayoría de la gente no ve cómo están machacando desde el turismo actualmente. En las pequeñas empresas te dicen también, yo te pago esto, 500 euros, 12 horas al día. ¿Quieres o no? Entonces tú dices, estamos vendidos todos. Pero, claro, ¿y qué hacemos? Los acepto. Bueno, a lo mejor hay gente que está muy mal y los tiene que aceptar, pero claro, ahí estamos todos de alguna manera viendo, no viendo, y luego, no sé, no terminamos de sentir, como diría Adam Smith, de ponernos en el lugar de los otros y decir, bueno, esto es un sistema profundamente injusto, que tú lo has dicho, esto ha funcionado, pero claro, mira la lista de guerras, fíjate, unos días antes de que pasara lo de Túnez y lo de Egipto con Mubarak, yo no sabía, Mubarak estaba en la Internacional Socialista. Y claro, y eran amigos de todos estos políticos europeos y sabían que estaban saqueando a su pueblo como lo hace el rey de Marruecos. Entonces tú dices, pero, ¿y ustedes me quieren decir a mí que si no respetan allí, nos van a respetar aquí? Y a mí la impresión que tengo es que en este momento no sabemos bien cómo hacerle frente a esta situación. Y es un proceso de aprendizaje, pero que yo creo que, vamos, yo estoy convencido que pasa por fuera el bipartidismo, pero claro, uno tiene que ver con claridad eso. Tú no le puedes decir a la gente, eres tonto, a ver si... No, estos son procesos también colectivos e individuales. Eso Castoriadis lo plantea muy bien. Son procesos que se alimentan de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo individual. Entonces... pero claro, estamos en un momento con una intimidación y hay mucha gente que está perdiendo su vida, pues dice, yo tengo que agarrarme a algo. Entonces, espérate, no sé si había aquí algunas preguntas. Bueno, sí. Termina Emilio, Arturo, bueno, hay 3 preguntas más. Vale, perdón, es que como tampoco... Yo simplemente, disculpe, siempre se queda algo en el tintero. Siempre. Digamos, por ejemplo, que la llave la tenemos nosotros en la mano de coger y condenar a toda esta gente que son los que producen y producen, no comprándoles. No comprándoles en el sentido, por ejemplo, que antes, yo que soy de una época ya bien viejo, ya usábamos el pantalón remendado, que ahora nos lo están enseñando los jóvenes, pero resulta que lo compran remendado. Pero, por ejemplo, irse a una gran superficie como es el campo, entrar, que es una diversión bastante grande, que satisface mucho, ir tocando todo, y cuando uno sale de la puerta, cerrar la mano y dejar el dedo del medio abierto y mandarlos al diablo y no comprarles nada. Tenemos la lavadora, que es una gran invención para meter esta camisa que me estoy usando yo ahora, dentro de un par de días meterla en la lavadora y volvérmela otra vez a poner. ¿Por qué me voy a comprar otra camisa? ¿A cuenta de qué? Ya hemos mandado al traste al zapatero, que antes remendaban los zapatos. Hemos mandado también al traste a la remendona o remendón, que por ejemplo nos surcía una camisa, un pantalón, etcétera. ¿Por qué vamos a seguir entrando en la dinámica de consumismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando ellos hablan de reforma, que usted ya lo apuntó, de reforma laboral, ¿por qué no hablar también de la reforma de utilidades de las grandes empresas y eso, que tienen utilidades? Cuando ellos declaran 2, es porque han tenido 20. Nada más, disculpe. No, nada. A ver, Arturo Méndez. Hola, buenas noches. Te agradezco muchísimo la conferencia. Creo que has ido al fondo de la cuestión. Y me quedo con la misma pena que tú, de que en realidad no tenemos como muchas respuestas ahora mismo, ¿no? Yo, por mi trayectoria y mis convicciones filosóficas y personales, creo muchísimo que en la forma de consumo hay una vía muy interesante de aprender y también de
tener la posibilidad de decir que tenemos alguna fuerza cuando consumimos de forma consciente productos locales, productos que tienen una huella ecológica, digamos, menor, ¿no? Y por eso te quería también regalar y darte las gracias tocando un tema que quizás no se ha tocado a ti, pero aquí creo muy interesante profundizar en él y contarlo en los colegios y hablar mucho de ello, y es el tema de saber exactamente qué es el dinero, ¿no? Porque realmente estamos en una sociedad muy compleja y ya se ha perdido totalmente la conexión entre el billete, entre el valor y el precio de las cosas, ¿no? Y creo que ahí hay también un filón muy importante de análisis a través de empezar a debatir que realmente el dinero es solo un mecanismo de intercambio de lo que yo hago por ti para que tú haces por mí, ¿no? Y que de esto yo pues nunca oigo hablar, ¿no? Y yo personalmente suelo hablar mucho, o sea, para mí el dinero es simplemente un mecanismo de intercambio y nada más. Desde el momento que lo elevas un plano más arriba, ya se te escapa porque el dinero es precisamente la energía pura tan volátil esa que va con un golpe de ordenador de un lado para otro, ¿no? Y por lo tanto, yo te pediría también que en algún otro momento donde hablaras de esto, volvieras, o sea, tocaras el tema del dinero, de qué es el dinero, de qué es el valor y qué es el precio, y de que realmente hay que decir bien alto que el dinero es simplemente el mecanismo de intercambio entre las personas para que tú hagas lo que tienes que hacer, que me permita a mí vivir yo haciendo lo que yo tengo que hacer también por ti. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Sí, ¿nos dice tu nombre? Iván, adelante. Bueno, yo quería también dar las gracias, ¿no? Porque la verdad que ha sido muy ameno la conferencia y la verdad que se agradece, ¿no? Y bueno, he tomado algunas notas de algunos autores y simplemente lo que quería era aportar alguna cosita, por si puede ser, permíteme el atrevimiento. No. Pero hay un catedrático en Suecia, de Gotemburgo, de política comparada, que es muy interesante. Ha publicado algo en El País y tiene cosas muy interesantes sobre los partidos políticos. No sé si lo conoce porque puede ser interesante. Se llama Víctor, no me acuerdo, y ve de la perspectiva desde fuera, del extranjero, ve la perspectiva de España, ¿no? Y bueno, puede ser interesante. Y otra aportación, bueno, también ser interesante, y es las aportaciones que hizo en su momento Carl Sagan, que es un divulgador y que en su último libro que publicó, Antes de morir, se llama El mundo y sus demonios. Tiene un capítulo muy interesante sobre una herramienta de cómo, desde la perspectiva de las ciencias, cómo analizar el pensamiento social, político, religioso, desde un punto de vista del método científico. Y creo que es muy interesante también. Se llama El arte sutil de detectar camelos. Por lo de sutil, lo decías antes de sutil, ¿no? En fin, era simplemente eso. Y otra cosa que tampoco se habla es que parece también que sobre los medios de comunicación son intocables. No se habla nunca de ellos, de cómo hacen, de si lo hacen bien, si lo hacen mal, si realmente generan la verdad de lo que ven, si también es un tabú, ¿no? Que totalmente tampoco se habla mucho de ellos, ¿no? O sea, bueno, nada más, gracias. Muchas gracias, y creo que usted, Pablo, adelante. Yo en cierta manera voy a decir primero gracias por tu charla. Gracias. Pero voy más o menos en la línea de Iván, es decir, el poder es quien controla los medios de comunicación, es el que transmite una escala de valores como un consumo alienante y que se impone como modelo. Entonces yo a veces, cuando pongo la televisión, que oigo las noticias, me quedo así, digo, pero si me lo he tragado todo, yo que mínimamente pienso, y luego lo paso por mi filtro de censura, ¿no? Y ante eso me siento como un David que lucha contra Goliat. Bueno, yo te cuento ahí lo que yo he hecho hace ya 3 años, quitar la televisión. Pero bueno, pero tienes razón, el tema de los medios de comunicación, pero no solo los medios, porque yo creo que lo que decía antes, esto empieza en casa, luego en el colegio y la universidad. Miren, hay una anécdota
que tienes razón, los medios de comunicación, lo que pasa es que yo creo que ahora nos podemos escapar. Yo hace años que no compro periódicos. Miro todos los días en internet, pero los titulares fundamentalmente, porque a veces me meto en noticias, que lo hago sobre todo es de formación profesional, para darle a los estudiantes cosas, ¿no? Así un poco, pero por ejemplo hay medios como Rebelión, Sin Permiso, etcétera. Bueno, eso es aire puro, ¿no? Porque en este momento, cuando contrasta, yo en una de las asignaturas que tengo, bueno, que ya ha desaparecido, pero a los estudiantes siempre les pedía que me hiciesen un seguimiento en páginas web que contrastasen noticias del país, el mundo, público incluso, con otras redes o con otras páginas web, y no se lo creían. De pronto empezaron a descubrir un mundo y porque es así. Y digo, ustedes nunca habían caído, ¿no? Entonces, claro, descubrieron realmente un mundo que los medios de comunicación convencionales no decían, pero desde lo que es el panga, estos filetes de pescado que se cultivan en Vietnam y por ahí, a 20.000 cosas que decían, bueno, o por ejemplo, no sé si saben ustedes que el principal puerto de pesquero, no sé si es de Europa, entre comillas, de descarga ilegal de pescado, ¿saben cuál es? Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de cosas interesantísimas y yo creo que en este momento no hemos estado nunca mejor en ese sentido que con Internet. Pero, en cualquier caso, te sigo dando la razón, los medios de comunicación no somos conscientes de la sutileza con la que nos manipulan y con la sutileza con la que nos ocultan información y cómo nos la dan para que parezca, es terrible. Entonces, claro, eso es un problema gravísimo que bueno, que además el otro día leía que ahora había subido el número de horas que los españoles pasan ante el televisor, o sea, porque cada vez hay más gente que no tiene trabajo y se enganchan a la televisión. Y claro, te pone los pelos de punta, porque en la televisión estamos viendo, no, yo ya no la veo. Cuando salgo de viaje, que voy por ahí a dar una charla y me meten en un hotel, de vez en cuando pongo la tele y me digo, ¿y qué hago yo viendo la tele? Pero si esto es... Pero bueno, no sé, en relación con lo que me han dicho... Pues yo creo que estoy de acuerdo en casi todo. Tú me preguntabas, espérate que estoy aquí, Emilia hablaba de lo de pan y circo, también los medios de comunicación, Irán, Siria e Israel. Siria, yo por lo que estoy leyendo, son los servicios secretos franceses y británicos con el apoyo de Turquía, que Turquía creo que se ha echado para atrás ahora, los que están ahí montando también, y Rusia, lo que pasa, por lo que he leído, que tampoco sé si entiendo bien, es que tiene una base suya muy importante en el Mediterráneo. Y entonces, y luego China y Rusia que están diciendo, ustedes son unos prepotentes, ya está bien de lo que está, no lo sé. Pero y luego también he leído en una página web, voltaire.net, que gran parte de las imágenes que salen de muertos no son de manifestantes sirios, son de los otros, de fuerzas de estas contrarias a el Assad, pero que son incluso, y de hecho he leído una entrevista, que no sé, claro, ya uno se queda así, en voltaire.net leí una entrevista con un mercenario que había estado en Libia y que un grupo de mercenarios yihadistas habían pasado de Libia a Siria. Entonces, ahí hay unas historias que, desde luego, yo me siento perdido también, pero no creo que las cosas sean tan lineales como las plantean los periódicos convencionales, ¿no? Luego, tú me habías preguntado por lo de la economía y lo de el consumo, ¿no? Es que yo ahí tampoco te puedo decir más. Hay un documental en internet ahora mismo de un profesor austríaco que se llama Christian Fellner sobre la economía del bien común, que es cortito, es muy interesante y lo que plantea es unos nuevos indicadores para medir la economía, pero claro, de nuevo, y habla de que en Alemania, en Austria y en Suiza creo que hay un montón de empresas que se han adherido ya a ese nuevo sistema de medir y de potenciar otro tipo de consumo y otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, yo se lo puse el otro día a los estudiantes, se quedan un poco así, pero claro, todo esto es como empezar, que yo creo que aquí también se están haciendo cosas, lo que pasa es que claro, comparado con la potencia que tiene el seguir como estamos, pues es muy difícil,
Pero vamos, yo sé, hay compañeros que están haciendo cooperativas de consumo ecológico, de agricultura. Hay una pequeña que se ha constituido en Los Baldíos hace poco. Bueno, ahí hay algún tipo también de empresa de agricultura ecológica a escala pequeña, que pagan salarios justos, no todas son así. No sé, yo creo que esto es un proceso muy lento de ir aprendiendo y de ir atreviéndose, porque en el fondo, y de ir compitiendo en desventaja, porque la mayor parte de las subvenciones se las llevan las grandes empresas que paradójicamente son las que más están contaminando y que pagan peores salarios, ¿no? Entonces, por ahí hay que reconocer que estamos en una situación de una enorme desventaja, y de que si estos son los comerciales, estos van a seguir favoreciendo el tipo de agricultura que contamina, que no... Hoy en uno de los documentales que estaba viendo, un agricultor norteamericano que lleva mucho tiempo trabajando en agricultura ecológica, dice, ¿por qué no empezamos a cambiar ya tanto PIB, ¿no? Producto Interior Bruto? Dice, ¿por qué no le decimos al gobierno que fije para el año que viene que disminuya el número de personas que van a la seguridad social porque están enfermos? Dice, ¿quieres hacer eso? Ayuda a la agricultura ecológica para que la gente tenga alimentos sanos a su disposición. Pone en marcha programas de apoyo social en contra de los recortes que están haciendo para que la gente se sienta mejor y pueda hacer otro tipo de cosas, ¿no? No quieren. Y claro, ¿cómo luchamos contra eso? No lo sé, pero yo estoy convencido de que iremos aprendiendo. Yo no lo he puesto hoy, pero hay este filósofo francés, Edgar Morin, que a mí me gusta mucho, tiene una frase que dice: la esperanza está en lo inesperado. Y claro, dentro de ese lavado de cerebro de los medios de comunicación y de todo, ¿qué es lo que nos dicen? Que somos unos papas fritas y que no valemos nada. Y yo creo que es al revés. Desde el momento en que empecemos a tomar conciencia de lo valiosos que somos y de las cosas que podemos hacer, como ha sido el 15M no lo olieron. Y yo creo que esto, pues, para mí lo inesperado sigue siendo, porque lo otro es como lo de Túnez. ¿Alguien esperaba una semana antes que en Túnez pasase lo que pasase? Luego lo han ido acogotando, igual que en Egipto, y ahí están, ¿no? Y me imagino, ¿qué decía Aznar? No nos interesa la democracia en Egipto. Se meten en internet y lo cogen. Lo que pasa es que yo a veces tengo ahí una carpeta muy grande, pero está muy bien, pero no nos interesa la democracia en Egipto. A Europa no le interesa nunca la democracia por ahí. Y la que les interesa aquí es la que vemos, ¿no? Entonces, esto es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo, de verdad, para mí, yo sigo esperanzado con lo inesperado. Sí. Lo de Islandia, pues no lo sé. ¿Qué es lo que ha hecho que la gente allí... La gente dice, es que son muy pocos. A mí el tema no es cuantitativo. Para mí no es cuantitativo. El tema ha sido una indignación y el decir, pero vamos a seguir dejando que esta gente nos engañe. Yo lo vivo así, lo siento así. Es que y han dicho, no. Y aquí, pues por las razones que sean, no terminamos de indignarnos de esa manera y de decir, pero oye, es que de verdad, el dato ese del otro día, 100.000 millones para los bancos españoles al 1%. Entonces tú dices, pero ustedes no dicen que el mercado funciona, pero esto le llaman ustedes, esto es que es una sinvergonzada. 100.000 millones. Y no hay mercado ni nada, claro. Es el Banco Central Europeo con los bancos centrales que toma dinero. Y luego nos lo prestan, se lo prestan al gobierno, ¿no? Y echan a la gente, o sea, así sin condiciones se lo dan, solo con que lo devuelvas a 3 años. Hombre, bueno, por alguna razón no nos indignamos ni nos movilizamos de otra manera, ¿no? Espera un segundito nada más que te acerquen el micro porque los oyentes están perdiendo una pregunta que seguro que tiene interés para todos. El fenómeno que en Sudamérica está habiendo de constituciones nuevas en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en donde dan mucha importancia al bien común, ¿no? Al bien común y el que tiene el mismo derecho un ser humano que un animal, que un árbol, que el medio en el que vivimos, ¿no? Un poco. Claro, eso es muy interesante. Yo he estado allí varias veces en Bolivia, en la Universidad de Cochabamba, colaborando en algunas cosas. Y claro, eso es una parte de la cultura que tiene esta gente. Pero no olvides que todo eso de alguna manera se lo está diluyendo con la minería.
Es que volvemos al tema de las constituciones y de las reglas de juego ceremoniales, ¿no? Es decir, una constitución muy bonita, en Ecuador también, pero luego las presiones o lo que sea, dice, sí, pero mira la que tiene liada ahí Evo Morales en Bolivia, mira en Perú lo poco que ha durado el ánimo de Ollanta Humala, ya tienen unas broncas tremendas. Bueno, hay un economista norteamericano, Perkins, que tiene varios trabajos, uno de ellos se llama Memorias de un gángster económico, porque él era un gángster y lo explica, y dice, todos estos seguro que ya les han dicho, si dejas que se meta la minería y tal, no te preocupes que a ti y a tu familia tendréis os pondremos muchísimo dinero por ahí, y si no, prepárate porque te podemos... Y yo creo que Ollanta Humala es que no ha durado nada, no ha durado nada en sus promesas, quiero decir. Entonces, lo de las constituciones, este es un tema muy interesante. Yo recibo todos los años un calendario de un grupo de trabajo de Cochabamba, Agruco, Agroecología, Universidad de Cochabamba, que tiene una página web interesantísima, y desde los últimos 6 años, 7, todos los calendarios van en la línea de qué es el buen vivir por parte de los indígenas, ¿no? Y es interesantísimo. Pero es lo que destruyeron aquí también, en parte, con las desamortizaciones. Todos los bienes colectivos y públicos se los fueron machacando, y ahora los bienes colectivos y públicos son los bienes sociales, ¿no? El tema de la sanidad, el tema de la educación, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Pero es cierto, ahí hay una cultura muy potente y las movilizaciones son otra cosa también, ¿no? Aquí la Constitución defiende lo privado, o sea, básicamente... Aquí la Constitución defiende lo privado y defiende muchas cosas que no se han llevado nunca y que no se han desarrollado. Yo otras veces traigo la Constitución para hablar del tema de la participación, creo que es el artículo 20 o 23, no me acuerdo. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida pública directamente o a través de los partidos. Pero claro, ¿quién tiene que desarrollar ese artículo? Los partidos. Entonces, ahí nos han ido dejando. No hay manera, ¿no? Entonces, por eso te digo, frente a unas formas de participación, y como consumidores podemos empezar a decir, vamos a organizarnos de otra manera, como consumidores y ciudadanos al mismo tiempo. Pero, insisto, yo sigo esperanzado, lo que pasa es que estamos perplejos todos, porque esto es una salvajada que no nos esperábamos, así de claro. Y decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Y no sabemos bien qué hacer. Pero... Salía el tema de Latinoamérica y tenemos a nuestro querido compañero jurista, fundador de Justicia y Sociedad, José Manuel Rivero, que quería, creo que preguntarte algo relacionado con Latinoamérica. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches y adelante, José Manuel. Bueno, antes que nada, un saludo afectuoso. Las aportaciones que ha hecho esta noche el profesor Aguilera Kling son muy importantes. Yo por lo menos he aprovechado mucho su charla. Y aunque en algunas cosas, bueno, que no es el caso, me gustaría matizar, pero bueno, no es el momento. Yo lo que quisiera, además las preguntas que han habido en el auditorio han sido también muy importantes y ha complementado bastante su buena charla que ha dado esta noche. Pero yo quisiera oír su opinión, no con respecto a Latinoamérica, Carmen Delia, sino con respecto al Estado español y a Canarias. ¿En qué afecta y está afectando a los derechos y libertades, a la Constitución, a la soberanía del Estado español, el incremento de la presencia militar de los Estados Unidos, concretamente el escudo antimisiles en Rota, y el incremento de los militares a través del convenio de defensa entre los Estados Unidos y el Reino de España, que esto va a suponer un mayor incremento de la presencia militar y de bases militares de los Estados Unidos en el Estado español. Y en segundo lugar, ¿en qué está afectando también a Canarias, tanto en lo que se refiere a su situación actual socioeconómica como a las limitaciones sistema electoral en Canarias, etcétera, el que Canarias esté involucrada en las actividades y operaciones del AFRICOM? Y por último, quisiera que también me diera la opinión, me gustaría, y además estoy muy atento a su opinión al respecto, de lo que ha declarado
el jefe del Estado Mayor de la Defensa en el periódico ABC Dominical, que cuando se le pregunta, dice, un hecho preferido en la historia de España, le pregunta el periodista, ¿cuál es lo que prefiere en la historia de España de hecho que merece ser destacado? Y este buen hombre, por llamarlo de alguna manera, dice, el descubrimiento y la colonización de América, un hecho al que no le damos la importancia que se merece. La hegemonía de Occidente nace en ese momento, cierro comillas. ¿Qué se desprende o qué tufo, como decimos aquí, hay en todo esto? Nada más, muchas gracias por su charla. Muy bien, vamos a ver. Con respecto a la primera pregunta sobre el tema de las bases militares, me parece, y el escudo antimisiles, la sensación que yo tengo es que España nunca ha tenido libertad real frente al poder militar de Estados Unidos. Es decir, nunca ha sido un país soberano para decidir. Y de hecho lo vemos en Afganistán y en Libia, y ya veremos en qué otras historias nos van metiendo. Entonces va a haber más presencia militar. Por lo que yo he leído, no tiene tampoco demasiado sentido, sino que hay otro tipo de aspectos políticos más fuertes. Pero en algunos de los trabajos estos que he citado de Pepe Escobar, el Africón, o la base central que no quería ningún país africano y que está en Frankfurt, creo, o en Stuttgart, la van a pasar a Libia, si estoy bien informado, ¿no? Entonces, yo creo que España no es un país libre frente a Estados Unidos. Eso la primera. Segundo, el tema de Canarias y el sistema electoral. Bueno, no entiendo muy bien si he tomado buena nota. El papel de Canarias, yo creo que fui uno de los pocos, y no sé si he visto a alguien más que haya dicho que lo del puerto de Granadilla tiene mucho que ver. Bueno, lo dijo este empresario Juan Verde, ¿no? Que el puerto de Granadilla, o no el puerto, él dijo que la OTAN necesitaba una base en Canarias. No hubo ningún partido político que hiciese la más mínima manifestación cuando Juan Verde hizo esas declaraciones, y yo las fui sacando y seguía sorprendiéndome de que nadie hiciera ninguna declaración sobre ese tema. Bueno, yo creo que nos van a usar como quieran, igual que nos meten granadillas, nos meten las prospecciones, o veremos si las meten al final. España no es un Estado soberano realmente, y entonces, bueno, pues de ahí deriva todo lo que pueda ocurrir, y posiblemente, claro, un sistema electoral que no han querido cambiar ni el PSOE ni el PP, pues es un sistema electoral que va a seguir jugando con el bipartidismo para que no haya otras opciones. Bueno, que de hecho, de todas maneras, yo tampoco espero demasiado de las opciones nacionalistas habituales que se mueven por aquí, ¿no? Como se mueven en Cataluña o en otros sitios, ¿no? Y luego lo que me dices de las declaraciones de este alto militar, a mí no me sorprende, y sí me sorprende. Yo sigo pensando que, bueno, hay militares y hay civiles que están convencidos y que harían esa misma declaración, y vamos, no me llaman tampoco demasiado la atención. Hay gente que tiene su propia ideología y gente que va de demócrata, y no estoy hablando precisamente de esta persona que no conozco, pero hay gente que está en partidos como el PSOE que tienen este tipo de ideología también, y que dicen respetar la Constitución, pero luego no la respetan, y de hecho gran parte de la Constitución española no se ha aplicado en muchos casos. Para mí es profundamente antidemocrático. Me preocupa más que el PSOE y el PP no hayan querido cambiar la ley electoral a que este militar haga esas declaraciones. Y lo dejo ahí para no alargarme demasiado. Bueno, pues yo creo que ya solo resta agradecer muchísimo a Federico Aguilera Kling esta segunda visita, que es verdad, pero bueno, yo casi no te recordaba aquí solo ante el peligro aquí en los micrófonos, y es verdad que sí, junto a Pedro Natael en aquella lucha tan sostenida en el tiempo, y yo creo que nadie la hemos abandonado, ¿no? Y confiamos en que ese puerto de Granadilla, pues bueno, desde luego Pedro Natael sigue insistiendo en que no hay fondo, no hay financiación, ¿no? Tal vez la burla, el colmo de la burla sea pues que están haciendo eso, haciendo ver que están construyendo el puerto de Granadilla, dañando ya los cebadales y demás, pues para cobrar el lucro cesante, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Federico gracias a ustedes Aguilera. por invitarme. Hasta muy pronto y bueno, pues Muy ese bien. fuerte aplauso que seguro que recoge pues también el de los oyentes. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí un día como hoy a esta hora. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer